Buenas, chicas. Buen día. ¿Cómo andan? Buen miércoles para todos, cortando la semana con toda la onda y la energía. Ay, sí, somos a las reinas de copas. Estamos acá en Improts TV, dándoles la bienvenida, acompañándolos en esta mañana de miércoles, que en Buenos Aires está hermosísimo. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Dai? Bien, la verdad que muy bien, ya más acomodada. Mi mudanza va tomando forma, así que Importante eso. voy descansando y eso es importante, descansar. Es importante para estar acá presente acá y presente en todo lo que tenemos que hacer. ¿Cómo Así que está muy la contenta. energía hoy? ¿Bien? Bien. Descansé mejor, así que eso ya es un montonazo. Buenísimo. Nuri, bienvenida. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la muela? Bien, en fase de reparación, y bastante más desinflamada, con más energía y de a poco retomando mi actividad física, que la extraño un montón. Me gusta estar siempre patada para arriba y eso está costando. Pero bueno, sabemos que es un aprendizaje y hay que abrazarse al proceso, porque si no se hace muy pesado, ¿no? Sí, tal cual. Así que bueno, bienvenido al proceso también. Bienvenido. Bien, vamos. Bueno, Marie, bienvenida. Buen día, chicas, ¿cómo están hoy? Me encanta tu color rojo. Bueno, Dai también, pero el estamos tuyo al sí. rojo vivo Sí. hoy. Hoy voy a estar así, ¿Al rojo vivo? rojo vivo, con mucha energía. ¿Cómo El que anda? avisa no traiciona, dice. ¿Cómo anda, Marie? Bien, agradecida de estar acá, de un nuevo despertar, como digo siempre. Así que así, Muy bien. arrancando el día con alegría y contenta de estar con ustedes. Ay, somos las reinas. Acá estamos. Muy bien, con Yo energía estoy muy escuchando, arriba. perdón, estoy escuchando medio, Bajo, fuerte. sí, bajo. Ahora pero lo te lo tocamos nosotras. Tranquila, ya lo ponemos. Sí. Sí. Hola. ¿Cómo Ah. escuchas? Ahí va mejor. Sí. Bueno, buenísimo. Ahí estamos. Estamos arreglando ahí los micrófonos, pues no escuchábamos nada, no podíamos hacer nada, estábamos ahí como inmóviles, así que recién ahí estábamos viendo. Bueno, espero que estén muy bien del otro lado, hoy miércoles, que estén con toda la energía, con toda la onda. La idea del programa es ayudarlos a que la mañana también se la transiten más entretenidos, más livianos y despertando un poquito la conciencia, que es un poco lo que hacemos acá. Les quiero recordar que tienen un WhatsApp, que es el 113. Ahí, bajen el volumen. Sí, yo lo tenía, que Era lo puse María. recién. Tenemos Estoy un WhatsApp. despertando. Muy bien, WhatsApp. María. Tenemos un WhatsApp que es el 113887-8362. 113887-8362, que es el WhatsApp de Improts en general. Es decir, lo agendas y ese WhatsApp te queda para todos los programas. En otros programas también hay concursos. Acá algún concurso algún día por ahí hacemos. No sé, tenemos de todo. Sí, seguro. Hoy se pueden animar a llamar. Mandarnos a un mandar favor. audio. Sí. Audios, mensajes, A ver va si a nos estar cumplen interesante el programa. sueño. de hoy. Manifestemos el... Sí. Que alguien nos el llame. WhatsApp. Tuvimos a Anabela el primer día, ¿se acuerdan? Sí, una valiente. Una valiente. Alguien Anabela, alguien que si nos querés llame llamar. sería genial. Claro. Ay, sí. Que nos llame con alguna pregunta para el tema de hoy. Hoy van a llamar, no Suspenso. te preocupes. Con el Hoy temita de tenemos hoy. un programa espectacular porque hoy inauguramos columna. Tenemos columnista. A partir de hoy, una vez cada cuánto, Nuri, más o Todo menos. el tercer miércoles de cada mes vamos a estar compartiendo. Claro. Va a estar también otra integrante del equipo, ¿no? Así que hoy la van a Hacker me estar está cambiando conociendo. las cámaras que yo ya había puesto. Ahí ¿Por está. qué me estás cambiando? Ahí está. Que yo no quería Ahí que está. salga la invitada en la cámara de Dai. No, está bien ahí. Sale Está bien, en la ahí mía, está. la invitada va a salir acá. Claro, ahí está. Muy bien. Hoy tenemos una columna que va a estar una vez por mes, más o menos, ¿no? Exactamente. Sí, bien. Una vez por mes, a cargo de Brenda de Villaflor. Bueno, que la verdad es que yo estoy muy contenta, porque además de ser una gran amiga mía, ella es una gran terapeuta, facilitadora de constelaciones, está ayudando mucho a muchas personas que están en procesos de dificultad en su vida, y está en la misma que nosotras, chicas, está en la misma, está buscando esa expansión para llevar más amor al mundo, y entonces es una más, Claro. y eso se celebra, ¿no? Sí. Es digno de celebrar, porque cuando uno quiere ver el vaso más vacío, que a veces me pasa, levanto la mano,
empieza a ver, ay, hay mucha, no sé, me pasa a mí que por ahí pienso que hay mucho nivel de conciencia quizás bajito y mucho loop en la vida de las personas, y sin embargo cuando uno abre un poquito la mirada empieza también a traer en su vida vínculos que nutren, que uno aprende un montón. Van llegando por vibración. Van llegando. Sí, y aparte está bien, ¿no? Que a veces uno no se siente bien o está y dice, no, bueno, no, ¿qué pasa? Pero realmente, no sé si lo ven ustedes, pero hay como una aceleración en el despertar de las personas. Digamos, Sí. hace unos años ¿cuándo encontraba a alguien con quien compartir, digamos, y hablar de estas cosas? Y ahora Era más realmente difícil. cada vez es mucho Bueno, más. también tiene que ver, pienso, que es como uno vibra. Sí, Se también. te van acercando personas. Creo pero que es más yo por creo ahí. que siempre hubo. El tema es que van llegando cuando tienen que llegar. Claro. O sea, Sí, creo que es un Yo poco creo más que es por eso, ahí, sí. ¿no? Como que en esto de... nosotros lo estamos viendo. Sí, Personalmente. Claro, al quizás cambiar estaba nosotros. ahí, pero no Y lo, no lo podíamos ver. veíamos. Claro, sí, Porque siempre. siempre hablamos, ¿no? Los lentes, todo tiene que ver Observar. también con qué Sí, ojos total. estamos mirando el mundo. Claro. Y bueno, justamente puedo traer Trae. un temita que tenía ganas de compartir hoy, que siento que como para ir calentando motores, ¿no? Hoy Brenda nos va a estar compartiendo algo que tiene que ver con lo que ella hace, que tiene que ver con el mundo de las constelaciones ¿Constelaste familiares. alguna vez, Nuria? Constelé varias veces. Todas participé. constelamos acá, creo, ¿no? ¿Vos todas? Sí, ¿Cómo sí. se Yo con Brenda. ¿Cómo te sentiste en la constelación? Ay, yo me sentí amada. Wow. ¿Y qué te dejó? Me sentí acompañada, no me sentí sola y al mismo son muchas cositas, ¿no? Las que uno por ahí puede sentir y es difícil de a veces de explicar en palabras, pero a lo que iba con esto de calentar motores también es esto de ¿a dónde está tu atención hoy? ¿A dónde está mi atención hoy? Hay una frase de Pablo Dors, que es un escritor, teólogo español que la verdad que quiero mucho. Y él dice, la virtud más eficaz, ¿sí? O el arma también le dice, más eficaz es tu atención, ¿sí? Y esto vinculado a que en realidad uno a veces dice amar a alguien, ¿no? Porque por ahí somos expresivas, yo soy re mimosa, re caliente, te lo digo, hasta no te vas a baño olvidar en amor. ¡Amo! ¡Yo! Pero te presto atención. Claro. Te unto con amor, Pero no escuché lo que me estabas contando porque quizás me fui de shopping. Mis shopping son, no sé, no es el shopping literal, sino la dietética, la Claro. florería. No importa, no importa. El Me shopping fui, mental, claro. ¿no? Que le dicen, hay otras maneras de llamarlo, pero no lo... A las no- nubes. a las nubes, a mi estratosfera, digamos. Entonces, A Nurilandia. A Nurilandia. Entonces, ¿qué tanta atención le estamos llevando a ese ser amado? Esa es una reflexión que podríamos como Sí, traer. y aparte que la atención lleva a la acción, ¿no? Porque a veces, si bien hemos hablado, ¿no? Del poder que tiene la palabra, pero también del poder, el poder que tiene esa palabra llevada a la acción. Pues si yo te digo Uf. te amo, pero después, digamos, en la acción estoy en Me cualquiera. voy a lavar los platos. Claro. Rápido. Yo estoy Yo medio quiero acelerada escuchar con y la leer. casa y Sí, yo Y quiero sí, a veces leer no mientras prestas que vamos atención. hablando nosotras. Estaría buenísimo El que nos famoso piloto cuenten, automático. si estás escuchando, ¿qué te pasa a vos, no? Que estás del otro lado, que estás escuchando esto que estamos intercambiando nosotras. Comentalo, que los leemos los comentarios todos. ¿Qué te pasa a vos con esto que está trayendo Nuri? ¿Qué te pasa con la atención? ¿Te sentís identificado con esto de que por ahí decís una cosa o decís amo, pero en realidad estás en tu mundo? ¿Cómo está tu atención con el otro? ¿No? Y Esto nos que podés traía ayudar. Dar. Y muchas veces tu atención con vos claro. mismo, ¿no? Porque también otra manera de, como quizás a veces hay una frase que dice, el cuerpo habla lo que las palabras callan. Lo escuché se lo escuché a una compañera, ¿no? Y yo pensaba en esto de escuchar al alma, ¿no? A veces nosotros estamos en piloto automático, hay muchas cosas que resolver, ya sabemos, ¿no? La 3D, pero acá estamos saltando a la quinta. Entonces, le ponemos primera e ir hacia ahí es una decisión, ¿sí? Voluntaria, no, nadie nos obliga a despertar, ¿no? Es algo voluntarioso de cada uno y tiene que ver con la dedicación que cada uno le tenga como a su propia vida, ¿no? Y también está vinculado al amor propio, pero qué tanto a veces estamos escuchando ese sentido
ese sentir del alma, que muchas veces es algo muy simple, ¿no? Y lo vamos a encontrar esa respuesta en silencio, en contacto con la naturaleza. Claro, y que es un paso más atrás, ¿no? Porque el cuerpo calla lo que el cuerpo habla, lo que las palabras callan, que a veces las palabras no las escuchamos porque lo que está callado es el alma. Claro. Entonces es esto, ¿no? También a veces el cuerpo grita, porque a veces grita, lo Exacto. que el alma no puede ni siquiera decirte, o lo que el alma te está gritando. Y Por vos eso No te atreves a escuchando, escuchar. el Porque, cuerpo lo- claro, claro. implicaría un cambio y un hacer que no todos están Es que no como lo, dispuestos. muchas veces ni siquiera lo Le prestamos sabemos atención. escuchar. Exacto, Claro, no los sabemos. escuchamos. claro. Por eso es que mi alma, que es amor y sabiduría, guíe mis actos y mis palabras hoy. Para que, hey, estoy acá. Claro. Es un- El otro día veía un videito de un médico que estaba bueno, decía que hablaba de las alarmas, ¿no? Cuando se te prende un testigo, ¿no? Un testigo en el auto. Eso lo dice Norberto Levi, lo trae para las emociones. Claro. Lo mismo, lo que yo lo vi lo del médico. Está buenísimo. Cuando que uno va manejando el auto, ¿no? Acá más o menos todos manejamos. Cuando se te prende un testigo en el auto. ¿Qué es eso? ¿Cómo más El o menos? testigo. ¿Es que no entendés? Esa lucecita. Ah, Es un no les testigo. doy bola. Claro, bueno. Nuri, hay no, que darle, pará. la mayoría le da. Ahí Mando- la tapa con el dedo. Mando foto, cuando veo que es medio grave, mando foto a alguien que sabe, digamos. Claro, Como bueno, que digo, claro. le pregunto, en general a Diego, a Nacho no le a veces le Bueno, pido algo pero y digo, digo- ese a Dieguito. Pero está date prendiendo, cuenta. está prendiendo la luz. ¿Y uno qué hace? No tapás con una cinta la luz. No. No rompes la luz. No. Pero Vas, casi. bueno, vas al mecánico Me o alguien, molesta. claro, decís, che, Mi atención está adelante. está pasando algo, acá está mostrando que hay algo profundamente en el auto que está andando mal, Claro. ¿no? Y vamos a la raíz del problema, Era ¿no? La eso, batería. claro. Bueno, anoche Decía, me y- pasó algo de eso. No es el problema la luz, no cambies el foquito de la Claro, luz. del entonces testigo decía, de- ¿por qué en el cuerpo lo hacemos? O sea, te duele la cabeza, vale ibuprofeno. Tenés la fiebre, te tomás el cos. Bueno, te está avisando algo profundamente, desde lo que te está pasando interno y de lo que te está pasando en las emociones. Entonces, ¿por qué en el auto le damos bola y en el cuerpo lo ignoramos? O Anoche sea, me totalmente lo pasó opuesto. Porque que ya estamos tenía- adictos a los fármacos. También es un gran Bueno, no, negocio. anoche me pasó que A ver, Mari. tenía tensionada la mandíbula y dije, oh, ¿Qué está pasando? Estuve todo el día a pique, tú, con la casa, a fondo. Y hasta que me voy a dormir, y hace días que vengo así. Y anoche dije, epa, vamos a parar porque era una tensión terrible en Ya la te dolía. mandíbula. Sí, todo el día, sí. Y dije, vos vas a parar. Voy a parar. Y bueno, hice una meditación hermosa de media hora. Y me fui a dormir liviana y dije, wow, fui al mecánico. Claro, claro. Sí, sí. Fuiste capaz de escuchar lo que Escuché necesitabas. Y en un momento sentí calmar la mente, lo sentí, o sea, porque como que me fui. Claro. Los pensamientos, viste que es re difícil, Ujú. porque decís no voy a pensar y ya decir no pienso, ya estoy Estás pensando. Claro. Entonces un momento me dejé ir, Claro. me puse una música pleyadiana que te qué vuela y hermoso. Ay, me encanta. Bueno, pero el eso... famoso la mente en blanco, ¿no? Como Claro. dicen que a veces parece como algo idílico, no algo tan real. No buscamos la mente en blanco, buscamos justamente focalizar la atención en algo. Claro, sacar el No, ruido, sacar en el realidad, ruido, ¿no? sí. Que es sutil darse cuenta qué es ruido y qué no es ruido, pero hay algo que es eso, el ruido es lo que te hace apretar la mandíbula, lo que te hace contracturarte, son esos pensamientos que están ahí como generando. Esto que decía Dai del mecánico a mí me encanta, y Norberto Levi en su libro La sabiduría de las emociones, que es un libro hermoso, plantea lo mismo. Él habla de la nafta, porque estás manejando y se te prende vas a cargar nafta, ¿no? Claro. Y él lo que plantea es esto: todas las emociones funcionan como testigos, todas, incluso las que no nos gustan. El tema es aprender a leerlas y a ver qué nos están diciendo. Voy más profundo. Si está mirando mi mamá, mami, te pido que me pases el nombre del autor del que voy a hablar ahora, que no me lo acuerdo. Hay un psiquiatra argentino que en realidad él es médico y después devino psiquiatra, que el otro día mi mamá me pasó la introducción a un libro que tiene muy bonito, donde él plantea que todo el cuerpo en general, la 3D es como lo que manifiesta síntoma. Ni siquiera Claro. la medicina más profunda, tradicional, ni siquiera cuando te dice vamos a un trasplante, ni siquiera eso sea la raíz del problema. No, Y claro. que las emociones, como están generadas por nuestro cerebro, que es físico, también son síntomas. Síntoma no en negativo, ¿no? Simplemente como manifestación de algo que está ocurriendo más atrás. Y que la verdadera sanación, o sea, el verdadero, digamos, conflicto, es intangible y está siendo Totalmente. manifestado en el alma. Entonces el alma se manifiesta a través de todo lo que sea 3D, no importa.
Y me Claro, parece- ¿no? sí, y después Como que tanto en ella uno como en lo busca otro, ¿no? llamar nuestra atención. Todo el tiempo. Y después está bueno eso porque no solamente se manifiesta en nuestro propio cuerpo, en nuestras emociones, sino que se manifiesta en nuestro entorno más cercano. O sea, Claro. viste cuando, no sé, yo tengo una amiga que, digo, estaba siempre muy atenta, ¿no? Meli, si nos estás mirando. Y capaz, no sé, encontré un coso tirado, se me rompió tal cosa del auto, de la casa, el agua, Sí. las emociones, ¿viste? Y todo tiene que ver. Lo que decíamos, no solamente lo que se está manifestando en mi propio cuerpo, sino también en Acá lo está. material más cercano a nosotros. También nos está hablando de una información nuestra y de cosas que nos están pasando internamente Tal- o que tenemos que tal. revisar o que son conflictos. Ni También. hablar de nuestros niños. Bueno, Total, acá me Bueno. está pasando mi mamá, no, hay que atenta, me pasa por WhatsApp. Ricardo Leverato, los dominios de la conciencia. Ahí está, que es es un médico que hizo el trabajito. A mí me encantan estas personas que logran, que estudian en la UBA, se forman médicos, después hacen psiquiatría, después se dan cuenta. ¡Chan! que hacen Chan. ese. Bueno, esa es mi mamá es una pediatra. ¿cuándo va a venir? mamá. ¿Cuándo va a venir, mamá? ¿Cuándo va a Mi mamá venir? está en la costa. ¿Cuándo Bueno, venís, pero cuando mamá? venga de visita. Venís, Ella ¿no? viene. Bueno, Son dale. los nuevos dale. médicos. Ella en realidad es de la vieja escuela, en Es realidad, de la vieja pero escuela originaria, pero que tuvo un despertar de conciencia donde ya está en este Bastante otro temprano, ¿no? Sí, y sí, bueno, sí, la verdad que sí. Todo llega cuando tiene que llegar. Todo llega ella es con- médica con- pediatra, tu mami. Pediatra, sí, de la UBA, trabajó muchos años en hospital público, después hizo psicoanálisis, se recibió de psicoanalista, después hizo psiquiatría que no llegó a recibir porque nos fuimos a Venezuela, por ella siempre lo dice, le quedó como la tesis, no sé qué le quedó, y después siguió formándose acá, pero ya como terapeuta. Después hizo no sé cuántos profesorados de yoga y sistema, hizo profesorados internacionales Un de yoga. montón. Un montón. Después hizo hipnosis ericksoniana, hizo, no, Ah. ella siguió, ¿En qué siguió. momento? No sé, yo ni me enteré. Y crió un montón de hijos. 5, no, Ay, sí. 5. La admiramos. Y mi papá trabajando en una multinacional todos los días. No. O sea, mi viejo. Realmente, el que quiere pues. El que quiere, pues, y yo no me enteré. Que nos diga cómo. O sea, Que no es venga y nos diga no cómo. estaba en casa. No. Al contrario, para mí era tipo ama de casa. Mira. Y nada que ver. Mira. ¿entendés? Estaba todo el día haciendo cosas, todo el tiempo. Bueno, que va a venir, por favor. Sí, ¿Cómo se bueno, llama tu cuando mamá? venga por Claudia. acá. Claudia, por favor, y que nos diga el secreto. No, sí. Tenemos mensajitos, chicas, los leo rápido. Tenemos a Lore de capítulo. Bueno, tenemos primero. ¿Quién es? A ver, necesito el nombre. Ah, bueno, Bishmillah. es Bishmillah. Modo Modo Sufí. Modo Ah, Sufí, él Modo es un. Sufi. Ahí está. También es amigo de Beren y practicante de Ya está sufismo. esperando a Bren. Bueno, ya viene. Dice, vamos con todo hoy. Ay, chicas, qué lindo. Es esto. necesario Qué despertar el alma para aprender a escuchar. La creación nos dio 2 oídos abiertos y una boca la cual tiene 2 telones, labios y dentadura. Muy bueno. Lore de Capítulo me Verde encantó. pone, hola reinas, que tengan lindo programa. Nachito nos pone, date Hola, cuenta, Lore. besos chicos. Bueno, besos a todos los que Date estén ahí. cuenta, papay. Déjennos sus comentarios que nos encanta leer. Nos encanta leer que están ahí. Nos acompañan y ahí también vemos el feedback, el ida y vuelta. Están muy buenas también las preguntas, si surgen. Acá, nada, todo lo que sepamos responder lo vamos a hacer y lo que no sepamos también lo vamos a dejar para una próxima. Total. Porque la honestidad y también la sinceridad va por Siempre, delante. no sabemos todo, al contrario, estamos en un proceso de aprendizaje. Chicas, yo estoy emocionada con lo de constelación hoy. Ya quiero que venga Brenda. Ay, sí, yo estoy ahí un poquito ansiosa. Porque Sí, es muy lindo el programa de hoy. Hoy vamos a hablar específicamente sobre constelaciones, por ahí un poquito más, pero en realidad Bren, ahora la vamos a presentar y vamos a hablar con ella. Ella hace muchísimas cosas más. Claro. Acá Nati Amor Terapias nos dice, buen día Nuri, bellas. Aquí Hola Nati, gracias por estar ahí, linda. Bueno, estamos esperando con ansias a Brendita. Ya llega. Cuando llega va a entrar, la vamos a presentar un poquito todavía. Podemos constelar con ella acá en vivo. Ya llegó, vení, Ya ven, pasa, llegó, ya sentate acá, llegó. sentate acá. Mira, se va a sentar un minutito acá mientras que vamos ahí Está como acomodada, hablando un claro. poco y nos va a corregir si decimos alguna... Burrada. Podemos hacer una constelación desde ya. Tenemos planeada en la columna alguna que otra Ah. dinámica, está planificado para... Por ahí hoy no sé, si sale, chicas, qué sé yo, que sea lo que tenga que ser. ¿no Lo es que tenga cierto? que salga, lo que tenga que salga. Claro. Sí, Entreguémonos. sí. Irene Natalia Santillán nos dice, hola chicas, hermoso programa, les mando un abrazo enorme. Brenda es una amiga, una genia, les recomiendo mucho a todos que la escuchen. Sí, acá tenemos 2 consteladas con Brenda, ¿no? Sí.
Levanten la mano. Dai y Que Nuri. sigan, que sigan. Sí, sí. Yo Ya hice seguido. constelaciones en pandemia empecé a constelar. En pandemia me mandaron como a quién dijo, no, vos, ¿no? A mí sí, María. mi hermano hace un año que ya estoy constelando, no sabía ni lo que era y consulté y vengo bien, vengo como más liviana. Claro. Nada, es lindo. Hay que constelar, que está muy bueno. Explorar ahí un poquito, ¿no? Exacto. Yo Y dejar empecé- que fluya. Yo empecé en Después. pandemia, que me acuerdo que fue igual. Fue, Sí, bueno, sí. no, anda con esta persona que no sé qué, era un chico, me acuerdo. Y yo, pero virtual. Empecé a buscar en internet, que eran las constelaciones, y digo, virtual. ¿Cómo voy a poder constelar virtual si me está diciendo internet que no, que la energía, que la sal? Me está diciendo internet, me Claro. encantó. Claro. Nunca, Imaginate. siempre Google me Wikipedia. Claro. Y bueno, y me animé y fui una constelación individual con unas maderitas. Bueno, Claro. hice la constelación, empecé a ver que se empezaba a mover, y si no hables del tema, no digas nada por un tiempo, bueno, empecé a ver qué pasa, es normal que te pase, por ahí te dan náuseas, por ahí, me dijo un montón de cosas que por ahí me pasaban, que era el movimiento, bueno, no me pasó nada de eso tan grave, me enfermé. Mm. Me dio fiebre, eso no me lo olvido más. Y él me había avisado que podía llegar a pasar, pero que era raro, que por ahí a mí me dio con toda la fiebre. Era COVID. Nada del otro. No, claro. En pandemia, imagínate. Igual fue una noche, así de mucha fiebre. Bueno, sé que está. Ahora Bren va a explicar qué pasa cuando pasa. Y después ya empecé a hacer ya sesiones. Ya después, cuando se levantó la restricción y estábamos así, ya salió la pandemia y demás, empecé grupales. Las grupales están buenísimas. Sí. Yo hago siempre grupales. Es lo más. Sí, sí. Sí. Es como que se y después siente. vino mi otra yo. Después, ¿no? Vino ya hace poquito y todo el mundo con mi otra yo y ahí puedes explicar más fácil cuando te preguntan, ¿qué haces buenísimo. cuando constelas? Mirá la serie Claro, y después me te- pregunta. Sí, después Y charlamos. la Yo- serie por algo se hizo, no porque sí. Sí, El obvio. recorrido Sí, que sí. hace la protagonista, si no la vieron, Es muy vayan buena, a verla, que muy ella buena. es médica. Es este recorrido que También estábamos está hablando buenísimo recién. mostrar ¿no? al médico también y cómo es medio bulineado, discriminado, Sí. de alguna manera también tiene que ir como en contra de un pensamiento colectivo en donde eso es brujería, ¿viste? Como, Claro. ¿qué estás haciendo? Y eso pasa mucho acá en Argentina con la biodecodificación, cuando en Alemania es medicina germánica, en Alemania es parte de la carrera, es como obligatorio que vos tengas que estudiar. Claro. Bueno, Acá pasa con todo. Yo soy licenciada en terapia ocupacional, chicas, y en general. ¿qué esa es? Bruja. Yo sé, claro. ¿Cómo? Cualquiera. Por eso quemaban no a les las cuento a brujas todas antes. las familias todo lo otro que hago, porque, Claro, no. viste, incluso ya me tratan de rara porque mis pacientes hacen el tratamiento biomédico. ¿Qué? Claro. Ya les parece algo raro. Y a los chicos les sacan sangre, les hacen análisis para eso. O sea, es algo súper científico. Y ya, ay, ¿cómo van a hacer una dieta? Ay, ¿cómo Ay, ¿de van qué a se tomar trata una eso? Bueno, suplementación? quizás Ya en otro momento lo hablaremos. Pero ya me miran raro por eso. Imagínate Claro. cuando digo No, que no. soy terapeuta energética, que ¿viste? Ya Tremendo. es un montón. Y yo, mi acercamiento con las constelaciones fue a través de... Yo empecé a hacer cursos acerca de chamanismo. Y tomé la formación en Oráculo Zulú, que en realidad el Oráculo Zulú es el precursor de las constelaciones familiares. O sea, Beringer va a la tribu Zulú y de ahí, digamos, lo occidentaliza de alguna manera a la práctica. Yo aprendí lo que es el oráculo en sí mismo, que es muy interesante porque es con elementos de la naturaleza y es como si fuera una constelación individual, o sea, es un oráculo, pero un oráculo constelatorio, no adivinatorio, ¿no? Wow. Entonces, y además a la persona se le da una tarea para hacer. O sea, la Ajá. persona viene, tiene una consulta, se tira el oráculo y después se le da una tarea. Bueno, ¿cómo vas a ir hacia eso que querés? Wow, ¿no? eso es súper Qué bueno, importante. Está no, buenísimo. no tenía ni idea, Eso es es tipo- nuevo para Y de mí. ahí, claro, de ahí surgen las constelaciones. O sea que ahí fue mi acercamiento. Y Ese después, tipo de bueno, con coaching Brenda. que te mandan a hacer, a mí lo que me gustó del coaching cuando me formé, más vaya a otras terapias, lo que me gustó de la forma esta de, bueno, llegamos hasta acá, ¿no? Descubriste esto, bueno, y ahora andá y hacé Exacto. esto. Tarea. Es muy Parte- de lo chamánico Paca, eso. Muy de lo chamánico, mandarte a justamente lo hacer que te algo. aleja del pensamiento mágico es la acción, es Exacto. pasar a la Claro. acción. Exacto. Y eso, nadie Es- está hablando de claro, algo, es la "Ay, vas a orient- una constelación y se salva tu vida, a todos tus No, ancestros sí. y todo Hacé. eso". No, hay que hacerse cargo. Hoy a la tarde tenemos a las 4:30 también Las un brujas. programa con las chicas que la verdad que es muy nutritivo. Pero bueno, hay como todo, justo como hablaba también Celia el otro día, ¿no? Uno como a medida que va abriendo un poquito más los ojos va tomando más responsabilidad Exacto. de lo propio. Sí. Y también liberándose de lo que no es
propio. Y Totalmente. eso aliviana el camino, eso te hace mirar con otros ojos, que es esto que estamos como, nada, reforzando siempre, ¿no? Mirarnos con buenos ojos. Yo creo que las constelaciones me ayudan a eso y mi amiga Bren, bueno, si me ha escuchado y me ha apoyado, digamos, en todo lo que es el proceso desde la constelación y obviamente como amiga, pero como desde esa mirada amorosa, ¿sí? Claro. ¿Qué Que- es lo que que no Solo el tenemos la amor del salvará al mundo, Claro. chicas. Es Que no así. tenemos Tal nunca cual. con nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos a amar al otro como a nosotros mismos si no nos amamos para nada? No, O sea, es tremendo. Primero tenemos, justo hoy, esta Empezamos de mañana, ahí, ¿no? Teo se despertó, cuando se levantó y le dije, Teo, le digo, hoy puedes ser amable con tu amigo, le digo que él, porque está cargando a un nene, ¿viste? Le dice rana, no sé qué le dice. Ah, sí, sí. el otro Entonces día le lo vi. dije, no le digas así, porque a él le lastima el corazón. Ay, ¿Sí? Le digo, ¿vos sabías que si uno se ama a uno mismo, o sea, desde el corazón, y uno es más importante que nadie en esta vida, va a poder amar al otro? claro, Y lo va a divertir igual, y te va a querer igual, y se van a reír igual con vos, claro. sin lastimar a otro, porque... Igual los niños, viste, que no lo hacen con maldad. No, que no lo pasa hacen con es- maldad, pero está bueno Sí. ya desde pero poner pequeñito. un frenito a Sí. tiempo. Desde chiquito Es mostrar decirle que eso, se amen. Mostrar que es lo Desde que el le amor. genera al otro también, Exacto. que es lo más... El lado empatía. positivo, como, ¿no? Como esto es un arte. La crianza es todo un arte, no hay un libro. O sea, sí, No. hay libros, Ay, pero. sí, bueno, pero Y sí, pero hay que... Y son chiquitos. cada están niño es una jugando. Quizás es situación. como el contraste favorable, no lo negativo. No hagas esto No, porque, no. sino, mira que si lo miras, me parece que está bueno. Sí. O sea, lo tomo como para, Y porque nada, si no para va- ponerlo en práctica también, Claro, ¿no? Puertas sí. adentro. Chicas, ya son las 10, me parece. Oh. Antes de dejarla entrar a Bren, mientras que se acomoda, voy a leer mensajitos. Así que si Dale. querés, Bren, anda pasando por allá ¿Te mientras gustan que los yo mensajitos, voy- Romy? Y hay que leer los mensajitos, porque tenemos del otro lado a la gente comentando. Bueno, seguimos que sí con Nati, Amor Terapias, que nos dice, claro que sí, tan necesarios estos programas de despertar conciencia, escucha activa y transformación, que sea para expandir y irradiar más de lo bello y luminoso que somos. Laura nos pone, ay, ahora sí las veo, chicas, feliz día desde Weston, Florida. Gracias, Laura, nos está escuchando desde Weston. Mandamos un beso. Graciela, mi tía, la tía Mona, Graciela Olivieri, y muy lindo programa y beso grande para Romy. Gracias, tía. Lau pregunta, ¿qué serie es esa? Está en Netflix. Sí, es mi otra yo, ahí lo contesté, la serie está en Netflix y ya tiene 2 temporadas. Y Ay, no vi la segunda todavía. la segunda chicas. es Está muy buena. muy buena. no la spoileemos, no la spoileemos. No la spoilemos. Acá tenemos a Selina Selvaz, que no estuvo con el programa pasado acá. Y nos va a seguir acompañando. grande, Celi. Y no quiero decir nada, pero se viene algo lindo con Celia Improts, ¿no? Sí, Vamos, Se Celi, viene. tal ¿Se cual. puede decir? ¿Ya está confirmado? Podemos ir de invitadas. Celi, ¿está confirmado? No digo nada. Cuando me digas sí, lo digo. Hola chicas, ya estoy escuchándolas, siempre hermosas. Gracias, Celi. Bueno, los que están del otro lado, si le ponen un me gusta al video, esto es re de Instagramer, ¿no? Pero no, pónganle un me gusta porque así le llega a más personas. Esto es así, esto es el algoritmo y lo que tiene de lindo la red social, que YouTube también es una red social, es que es un intercambio. No es que yo agarro y estoy en, no sé, en Canal 13 y me miran porque el rating, no, esto es, si a vos te gustó el video, le pones un like, le va a llegar a más personas. Esta es la forma de crecimiento que tenemos en las redes sociales. Suscríbanse al Suscríbanse. canal. Ya se Improx suscribieron, TV. Desde que empezó el programa se suscribieron 2 personas. Así que es un Bien. montón. Muy bien, ese es el objetivo. Bueno. Ay, sí, que estaba leyendo los mensajitos. Tenemos el agrado de presentarles a nuestra columnista oficial, Bravo. parte del equipo, Aplausos. otra Bravo. reina. Bienvenida, Brenda de Villasflor. Aplauso. Todo una reina. A mí me hace acordar, Bren, a ver, mamá, si estás mirando, te hace acordar a Flor, se llama Villaflor, mira, casualmente. Flor, la mujer de mi tío, que bueno, es profe de yoga, es, no sé, toda también, tiene como un recorrido muy holístico. Y yo cuando te vi en las redes dije, "Ay, es igual a Flor", la te veo en persona y digo, es igual a Flor. ¿Quién pasa primero a constelar? ¿Yo? ¡Ay, ya quiere ¿Quién va a entrar? constelar hoy? Estoy Nunca me llegando, animo estoy a ir llegando, primera. chicos. Pero Siempre en realidad, espero, pará, porque espero. todos nos mandamos a hablar así de las Espero. constelaciones y qué sé yo, Ay, pero no la- claro. queríamos dejar un poco, no digo del principio del programa, y no explicamos mucho porque queríamos dejar como a Bren que explique, que cuente, ¿no? Desde lo... Creo que esto es una mirada mía, ¿no? Creo que todas las cosas, biodecodificación, terapias holísticas,
tienen como una definición, pero tienen que ver también en cómo la interpreta el terapeuta, ¿no? Entonces la pregunta principal por ahí sería, bueno, primero contanos un poco quién sos, cómo llegaste, cómo fue tu recorrido. Bien. Bueno, primero quiero... Eso, ¿Acá se pará, vamos a escucha hacer la bien? técnica. Ese Esto es- micrófono lo podés A ver si se escucha agarrar, bien. lo podés sacar quieres si sacarlo. sentís Si te queda cómoda. cómoda, la agarras O así sea, con Me el- estos dicen, no se ¿ahí se sacan, oye pero ese bien? sí se ¿Cómo saca. sé si se oye bien? Sí. Y el sí. hacker nos va a Sí, sí. decir. ¿Hacker? ¿Cómo Hacker, se ¿se escucha? Hacker. Estuve ahí intercambiando con el hacker, un genio. Un genio. Bueno, espero que se escuche bien. Acá, primero agradecerles a las chicas, a las reinas. Venía para acá y digo, bueno, esto es para mí es como, a mí me encanta organizar aquelarres, hablando de brujas, Ah, en casa con amigas, por Sí. supuesto. Hace un tiempito que no lo hago. Entonces esto es como, yo me voy a sentir acá como si estuviera en el living de casa, Eso. charlando de cosas lindas, bueno, con micrófonos, acá estamos Sí. desde un lugar distinto. Está bien. Así que bueno, acá compartiendo muy feliz en este proyecto que sé que tienen hace un tiempo y acá con mi amiga que también teniendo columna y Romy en Date Cuenta. Contenta para empezar. Bueno, ¿cómo es mi recorrido? A ver, voy a contar un poquitito. Claro, Yo ¿cómo vengo- llegaste con...? Vengo de una familia donde siempre se le dio mucha importancia al estudio, ¿sí? Entonces, cuando terminé la escuela había que estudiar algo, preferentemente universitario. Y la verdad que las carreras tradicionales a mí no me resonaban mucho. Sin embargo, tenía ese mandato o esa mirada, ¿no? Porque a ellos, mis papás, los dos abogados, y eso es lo que les había funcionado, ¿no? Entonces, termino la secundaria, no había nada que me gustara, empecé a hacer educación física porque siempre me gustó mucho el deporte y el movimiento y empecé por ahí. Cuando terminé esa carrera, no quería dedicarme a eso. Y bueno, fui buceando. Yo soy muy de buscar y de curiosear y demás. Hice varias cosas. Me metí en la carrera de nutrición en la UBA porque me gusta mucho el tema de la nutrición. Hice un traductorado de francés. Bueno, fui haciendo varias cosas. Claro, de todo, voy probando. De todo, voy probando. Cuestiones que, bueno, distintas crisis que he tenido a lo largo de la vida, y en mi caso yo siempre digo que he tenido, como buena libriana que soy Sol Libra, me encanta ¿y el cuándo romance. cumplís? Hace poquito Cumplí cumpliste. hace poquito. ¿Cuándo? Así que el 14 El de 14. octubre. Ah, Ay, mira. feliz Hace cumple. poquitito, estoy ahí empezando la rebo. ¿Tomás mate? Sí. Dale, le voy pasando. Bueno, he tenido varias parejas y todos han sido grandes maestros para mí. Sí. Y en uno de esos movimientos de separación empecé en una escuela que se llama Estina Pura, espiritualidad. Qué hermoso. Empecé un camino espiritual que ahí con Nuri compartimos también el tema de, bueno, de la devoción y demás. Ahí Y cuestión- todavía yoga no. Empezó ahí, empecé- digamos. Había tenido una experiencia a mis 20 con yoga, pero tenía un prejuicio. Yo estaba en ese momento con el deporte. Así Claro. había entrado a una clase de jata retranca y dije, esto no es para mí. Claro. Esto no es deporte, claro. Era muy lento. No era el lugar, no era el momento. Claro. En el 2010 más o menos, ahí sí, entré a Estina Pura, empecé con yoga, filosofía, bueno, entré en todo un camino espiritual. Hasta ahí, chicas, yo aclaro algo, yo me decía atea. O sea, yo como que no, la mía era lo Nada, racional. cero. Porque venía de una familia donde se le daba, esto está bueno, lo estoy contando porque tiene que ver con la temática, ¿no? Venía de Sí. una familia donde se le daba más prioridad a lo racional. Mm. Entonces era como, bueno, era por ahí, la lealtad de lo que estaba bien era... Yo todo eso en ese momento no tenía ni idea, por supuesto, esto lo fui descubriendo con el tiempo. Eran tus mandatos inconscientes, los que no se dicen, pero están, ¿viste? Los que están, no- los que y muchos están. sí se decían Sí. también. Sí. Era bastante explícito. Sí, sí, más si estás escuchando, mi madre es la voz ahí, la Te la amo, pero- propulsora. Te amo y también está esto. Bueno, cuestión es que en un momento arranqué con este camino espiritual y me fue llevando por un recorrido, empecé a conectar con la intuición, porque para mí era más la razón y eso estaba tapado, no estaba como habilitado, ¿no? Lo fui descubriendo con el tiempo. Bueno, y empecé un recorrido, como decía Romy, fui haciendo varias cosas. Personal primero, porque yo soy... absolutamente estoy convencida de que las cosas las tengo que pasar por el cuerpo para compartirlas, ¿no? Yo soy muy así. Y bueno, y arranqué con decodificación, también soy decodificadora. Bien. Empecé con yoga, bueno, hice Todo un lo que te recorrido hizo largo. bien, Exacto. lo agarraste como una herramienta. Eso es como Exacto, algo que nos perfecto. termina pasando. ¿No les pasa a ustedes también? Como a veces no se puede abarcar todo. Yo biodecodificación no iba a estudiar, porque yo me acuerdo cuando dije, no, yo no puedo, me hace bien, pero no, es un montón, es un montón biodecodificación. Y el año pasado arranqué. Y es un Ingenua. montón. Es un montón. Yo no sabía que era todo biología la primera parte. Era todo biología, el cuerpo humano, que el mesodermo. Yo digo, ¿qué hago acá? hago acá? Pero después, bueno, es como que sí, es lindo, ¿no? Sí, sí, sí.
Astrología, alguito está también. bueno. Me gusta mucho la astrología, los lenguajes simbólicos, Oh. sí. Yo tomo de todo, chicas. Esas cartas las tengo, las cartas mágicas las amo. Fue mi primer mazo, creo. Las amo. Yo las adquirí ahora porque me hice una sesión de mediumnidad que me dijeron que yo era druida. Ah, mira. O sea, como sacerdotisa. Traducción, es como perfecto. sacerdote de los celtas, una cosa así, para simplificarlo, ¿no? Es como una mensajera. Como una- claro, algo así. Está la cruz celta. Y ahí empecé, ahí me compré las cartas de la astrología celta. Ahí empecé a meterme en el mundo celta. Y mi mamá cuando era chiquita nos ponía música celta para bailar, tipo nos ponía... Me Sí, pedían que te pongan música celta. claro, Ella puede ser. escuchaba el pedido. Claro, y nos ponía música celta y recontra. Y bueno, y ahora en esta sesión me salió, entonces ahora estoy a full, metida Hermosas, con todo. hermosas. Y recién las estoy descubriendo, me las regalaron para el Día de la Madre. Ay, qué lindo Así que regalo. ¿viste? Qué hermoso. Me encanta. Fue mi primer mazo hace muchos años. Y Es bueno, re lindo. son mis consejeros también. Yo siempre digo, mis consejeros son los mazos, mi péndulo. El Vamos por ahí, péndulo. chicas, no sé ustedes. Sí, a mí me regalaron que Sí. todavía no llegan los cristales. La formación también. en péndulo háganla. Le pedimos perfume porque ya. es cortita y es re linda. ¿Péndulo hebreo? Yo hice la de péndulo recibí un dibujo. común. ¿Cómo No, que? no la- me parece que está buena. Es como decís vos, es como una herramienta que una vez que la incorporaste. Sí, fácilmente la utilizas. Y también, no se me viene algo, ¿no? Por ahí me voy un poquito, pero esto, como desmitificar algunas cosas. Yo hace muchos años, cuando empecé este recorrido, tuve una lesión, o sea, ¿qué pasó? Eso no lo conté. Me desgarraron una pareja que tenía en ese momento, me hizo una maniobra quiropráctica y me desgarró un disco en la columna. O sea, bueno, Te amaba. fue un gran maestro y yo lo tomé porque para mí fue un antes y un después y gracias a ese momento que fue dolorosísimo para mí porque todo lo que sea cuerpo físico y como que me limitara el movimiento para mí hace años atrás era una tragedia. Hoy afortunadamente gracias a todo este camino recorrido lo tomo de otra manera, pero en ese momento fue tremendo y la columna. Bueno, y llegó un video de Pablo Almazán, que fue mi maestro, yo empecé decodificación ahí, que hablaba de la columna, me hablaba ahí, de pronto me vi un montón de cosas y Wow. empecé como a comprender y abrir el camino. Dije, yo quiero empezar por acá. Empecé por la decodificación. Y después, a partir de ahí, por las constelaciones. Y en ese encontrar, hice de todo, hice muchas cosas. Y en un momento a esto iba. En un momento, Ahí va, una ahí va. señora... Ay, casi escuché Ay, mejor. cambió. Ah, no tengo experiencia, gente. No, Estamos que- aprendiendo. Claro. Es raro tener esto acá adelante. En un momento una mujer que hacía una terapia de respuesta espiritual donde a través de distintos gráficos iba pasando el péndulo, limpiando memorias y demás. Y yo alucinada, porque en ese momento para mí yo iba al otro que me daba las herramientas y yo era la que recibía, la ignorante que no sabía nada y que Claro. recibía y que flasheaba con esto. Y desde mis prejuicios, por supuesto. Vas a buscar respuestas que afuera. No, No, como- pero más allá de eso era no conocer mi poder. Porque era Ah. esta cosa de que el otro sabe y yo no sé. No, claro. El otro tiene la magia y yo no. Desde ese lugar también todavía. Confiabas en vos todavía. Claro, no me conocía del todo. Y esta mujer, me acuerdo que en un momento yo alucinada con el péndulo y me dice, bueno, cuando llegues a tu casa, agarrás tu péndulo y yo por dentro Yo. decía, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué pe- Ah, yo no claro, soy, tipo, yo no soy, sí, yo- sí, ¿viste? Yo no. Bueno, me lo regalaron. Y bueno, y eso también ahí como que... lo digo también porque cualquiera de nosotros puede hacerlo, ¿no? Y yo cuando era Desmitificar- adolescente con mi amiga agarrábamos de péndulo una aguja. Claro. Ay, mirá. Después ya eras se brujita compra- innata vos. Sí, nosotras no sabemos lo que éramos. Éramos dos brujas. Teníamos 16 No años. se la clavaban a Estábamos- nadie, me imagino. No, No, amen. no. No El le da- muñequito, no le damos- ¿viste? En el freezer. Poquito ahí. No le damos bola a nadie. a ¿Cómo nadie. se llamaba Solo tu ex? Nos gustaban El las papel. cosas así medias raras. Hacíamos juegos con los lápices, energías La con ouija. los lápices, con el libro. No, esa me daba un poco de miedo. Y A sí, esa no esa la hice. hacía yo. Pero Ay, ¿en no. Esa medio serio? oscurita. Ay, No es jugar. Sí, No no. es recomendable, ¿Qué? eso No, no no. es un juego. No. Pero el péndulo es increíble. Está bueno. Yo lo uso, lo tengo en mi mochila, lo uso. Habitualmente. Claro. A ver, agua, pañuelitos descartables, péndulo. Péndulo siempre está. Voy a Olvidarme otra cosa. Improx. Claro. ¿Sí o no? Me pongo el aceitito de argán. Claro, Sí, claro que antes sí. de salir. Ay, me muero. Bueno, ¿y chicas, entonces? volviendo a las Contando constelaciones. sí. Y bueno, mi primera experiencia fue en el 2014. A mí me había llegado hace unos años atrás. Esto también está bueno, lo comparto para las personas que no conocen y que les da temor y demás. Y una amiga me había hablado. Y me acuerdo que cuando me contó en ese momento yo pensaba, pero hacer esto y que todos los desconocidos conozcan mi historia desde la mirada que yo tuve en ese momento con la info que me llegó, porque también eso está bueno, chicas, ¿no? Como que está lo que nos cuentan, lo que interpretamos, ¿no?
Entonces, Y desde está ese la lugar... experiencia. Está la experiencia. Bueno, así que fui. Y me acuerdo que fue una jornada larga, duró como 5 horas. Yo solo estuve participando, porque hay distintas maneras de estar en un taller. Podemos estar participando, implica estar de observadoras, de observadores, mirando, ¿sí? Claro. En ese espacio, mirando lo que va sucediendo y no entrando al campo, que es el espacio donde se trabaja. Ya iremos profundizando. Está la posibilidad de ser representante de otras constelaciones y entonces entras a las otras constelaciones para empezar a ocupar lugares y estar al servicio de ese sistema. Y bueno, la tercera opción es constelar tu tema. Y esa tarde a mí me tocó, estaba dispuesta a ser representante, no constelar, quería ver y conocer. Y no me llamaron y estuve todas 5 horas mirando. Y me acuerdo que fui resonando con las historias, algunas más que otras. Después con el tiempo fui descubriendo que esas resonancias tenían que ver con mi propia historia. Y me acuerdo que me fui muy impactada porque me conmovió profundamente. Primero lo de ir sintiendo, ¿no? Y no ponerle cabeza. Y segundo, que no se hablaba demasiado. No hay que contar, no hay que relatar, no hay que saber la vida del otro. Y yo decía, qué maravilloso esto de estar y a mí que me encanta también, ¿no? La unión y el integrarnos. Como que siento que parte de mi misión en este mundo tiene que ver con eso, ¿no? Ir por ahí. Decir, wow, cómo los seres humanos estamos todos conectados, son nuestras máscaras las que nos separan, ¿no? Porque después conoces al otro y que la personalidad y que me cae bien y que me cae mal. Y en ese momento fue un momento de mucha unión y para mí eso fue bellísimo. Me fui con eso en primer lugar. Fue mi primera experiencia. Después empecé a ir a talleres, seguí yendo durante mucho tiempo. Iba todos los meses. Y bueno, y después empecé a estudiar, digamos, hice la formación y me sigo capacitando. En este momento también estoy haciendo otra formación con Tere Brioso, que la amo, en la Escuela del Pez de Oro. Es hermosa también, recomiendo porque yo también participé. Sí, hermosa, Ujú. hermosa. Así que, bueno, chicas, eso. Fui llegando ahí y hoy es una de las herramientas que yo siento que abre puertas, ¿no? Y justamente, bueno, el título que le ponía ahí, no sé si comentaron Por algo. favor, Sí, no, sí. no queríamos que lo digas No, vos. lo hablamos antes de salir al aire, Ok. lo estuvimos viendo eso. Sí. Bueno, ampliando la mirada, ampliando nuestra mirada, sintonizando con el alma, tiene que ver con eso, ¿no? Porque para mí una de las cosas fundamentales que tienen las constelaciones familiares es que nos invita a ampliar la mirada, ¿no? Solemos estar, como dice Tere, en una cajita pequeñita con nuestras creencias, nuestras ideas, nuestros pensamientos, y esto es salir de esa caja y abrirnos a ver más allá. Una constelación nos invita a eso, ¿no? Venimos con mucho, yo lo digo en los talleres, venimos con relatos, venimos con historias que nos han contado, que hemos escuchado, venimos con nuestras propias narrativas, ¿no? Porque también nuestra cabeza, nuestra historia, lo que vamos, justamente decía, ¿no? Lo que tomamos de lo que nos contaron, lo que interpretamos. Y de pronto pasan muchas cosas más que las que creemos. Claro, ¿no? porque está todo como construido, ¿no? Sí. Esto, el recuerdo en realidad es una vivencia, no es un recuerdo algo real. Todo lo que entonces imagínate que si mi abuela, el recuerdo de mi abuela, el recuerdo de mi mamá, el recuerdo mío, todo es una vivencia personal. Totalmente. Y cada vez se va desvirtuando más y se va sumando con los prejuicios propios, porque a lo que realmente sucedió pasó un montón. Sí, Digamos, yo una vez pasó hice un ejercicio en mí de contarme un recuerdo diferente. De agarrar y no un recuerdo tan lejano. Es decir, yo esta historia no me la quiero contar así. Y hoy ya ni me acuerdo cómo era la original. Genial. Y digo, no, yo sé que no era así, porque yo sé que esto fue un ejercicio de Claro. constatar esto. Y no puedo acordarme de cómo había sido la vivencia inicial. No importa, porque hoy mi cerebro ya configuró otra cosa. Pero eso me constató y me vino a probar que en realidad todos los recuerdos que yo tengo de mi vida son mi vivencia. Esto es para todos, ¿no? Construimos entre todos la mirada, ¿no? Esto, como el cuento de los elefantes, el del elefante que van tocando los ciegos, ¿no? Sí, Construimos total. entre todos y esta conciencia de un todo, de que somos una unicidad por ahí, ¿no? Que por ahí ocurre en las constelaciones, esa sensación de estoy unida entre todos. Y en la formación, digamos, de constelaciones familiares, ¿se habla algo de esto más desde, por así decirlo, entre comillas, de lo científico? Y lo pregunto porque vos venís de ese lugar, de lo mental. ¿Se habla de esto de, bueno, qué es esa red que conecta todo? ¿Qué, digamos, de dónde viene esa información? ¿Se habla algo de esto o simplemente se deja abierto como a la experiencia de cada uno y nada más? Bueno, hay distintos lugares. Yo actualmente en la escuela en la que estoy, que me siento en casa, la conocí a Tere el año pasado. Tere viene con un recorrido muy largo y aparte no es solo Tere, es todo el grupo de personas, ¿no?
Lo lindo de esa escuela para mí justamente es que es una escuela muy inclusiva, muy abierta. Y ahora, por ejemplo, ahora que lo traes, ahí no solo vemos textos de Hellinger, sino que vemos textos de Rupert Sheldrake, de campos morfogenéticos, que también desde la ciencia. Bueno, es un biólogo, pero igual también. Es como que dentro de esto, cuando ustedes hablaban tanto de ciencia, y que todavía sigue escindido, no sigue dividido. Y yo Totalmente. siento que es una mirada. Es que hay personas humana. que dicen, bueno, deja el pasado y no sé qué, que ya está, que ya pasó. Yo, en mi experiencia de haber constelado, sí siento eso, que el pasado no lo voy a poder cambiar, pero sí siento que cambiaron cosas en mí. Ujú. Por ahí. Y Sí. eso. Ayer como que justo, estoy más perdón, me hicieron liviana. esa pregunta, una alumna mía que es científica, me dijo, ¿y qué es, y la ciencia qué ahí? O sea, como ella justamente Sí, busca sí, ese sí, lado, sí, así sí, que claro. y yo ahí un poco digo, bueno, estaría bueno que escuche. ¿Ahí dónde? ¿En qué tema puntual? En esto de dónde porque está esa justo información, ¿no? ¿Dónde está esa información a nivel como científico? Comprobado. Y yo nada, pensaba, digamos, yo siento desde la experiencia, no desde haberlo estudiado, que está bastante como vinculado, no es lo mismo ni nada, pero tiene que ver con, digamos, psicología sistémica. No, el terapeuta no necesita ser psicólogo, no es una condición, el constelador, la consteladora. Pero bueno, sí existe, digamos, un sistema, un árbol genealógico. Y nada, hay muchas cosas de las que salen en las constelaciones. Bueno, por ahí ya es meterme un poco de más. Un poco más al grano, pero bueno, muchas veces salen verdades, secretos, de todo, ¿no? Como- Claro, ahí pero se me refiero por siente. eso, Y digamos, lo- ese campo de información, sí. ¿a dónde Terminar está? la idea, justamente. Entonces yo siento que, primero que hay una división que para mí ya... que no la hay. De No la hecho. hay, no Con la hay. científicos. Digo, voy a citar personas por ahí, los que quieran saber, que por ahí los conocen. Greg Braden, Rupert Sheldrake, Bruce Lipton, por Bruce ejemplo, Lipton ¿no? es terrible. Que viene ahora a Argentina, ¿no? Ah, Va a estar por viene. acá. Lo Sí, traemos. sí, Lo sí. te iba a decir, lo tenemos que conseguir, vamos, Va a estar en noviembre, consigámoslo. Después les paso no me acuerdo la fecha, pero mediados. Y Sí, por va a ahí, estar. para las que están mirando y por ahí para tu alumna, Ujú. esta gente, o sea, Bruce Lipton en particular yo lo sigo un montón, o sea, él es biólogo. ¿Quién y, es? Ah. claro, Biólogo, y es un sí. científico muy científico, Ajá. muy reconocido, que es el que plantea que somos energía. Es que Ah, todos totalmente, ellos, bueno, que Joe sí, Dispensa, todos, que vos lo Joe mencionás, Dispensa. todos están hablando O de sea, que esto. Joe Entonces, Dispensa yo lo cito un montón y el otro día mi marido me dice, yo lo estuve investigando. Es quiropráctico, no es médico. Dale. Otro. pero volviendo ¿Qué a pasa, esto, Fer? ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué tenés que ser Dios de la medicina para poder hablar de...? No. Aparte como- es uno, Ay. es personal, se ve, se siente, es así, intransferible. es a través Bueno, de pero- Claro, pero hay, las hay personas que experiencias. necesitan la Total. comprobación. Es decir, ¿dónde Sí, dice, claro. dónde está el cálculo Bueno, matemático? Hay algo para mí importante, está buenísimo que lo traigas porque es constante. Sí. Y yo voy a hablar siempre desde mi experiencia, ¿sí? Desde mi propia experiencia, porque para mí es lo que cuenta, ¿no? No es que soy la dueña de la verdad y como decía Romy, cada persona tiene su mirada. Y mi experiencia, chicas, al día de hoy, porque yo vengo con las claro. constelaciones hace 10 años y hoy les voy a hablar desde este día. Exacto. sí. Ajá. El mes que viene vemos, o la semana que viene. Porque la vas a próxima hacer vez. otra. Totalmente. Claro. Hay que permitírselo. Exactamente. Entonces, está bueno lo que traes y en mi experiencia también. ¿Por qué? Yo vengo de una familia así. Cuando empecé con todo este camino me empecé a pelear con eso. Me fui a la otra polaridad porque a veces necesitamos, ¿no? Como ese lugar de, bueno, me peleo Tesis, con otro, antítesis. nada que tenga que ver con la ciencia. Y en este momento es poner las herramientas al servicio de lo que cada herramienta tiene para dar. Y lo que me pasa hoy particularmente, y las constelaciones a mí me lo están posibilitando, y yo me abro a recibirlo, porque es mi mirada también, es entregarme al misterio de la vida. Y esto aplica a todo, porque yo desde la bio, como trabajaba antes, era como más desde un lugar de relato, de conocer historias, de buscar lugares, y hoy las constelaciones es... Bueno, hay cosas que no entiendo, hay cosas que no sé y tampoco importa. Porque los Totalmente. efectos se ven en el campo, se conocen los efectos, ¿no? Lo que va pasando. Y eso, Hellinger lo habla mucho. Bueno, los que quieren investigar un poquito, vengan, Contanos vean. un poquito, Campos Hellinger, morfogenéticos de Rupert Sheldrake. Entonces, él hay un montón Hellinger de... es como el creador de la... Sí, él de hecho cuando lo decía ahí hace un ratito que yo la estaba escuchando, él estuvo misionando, él desde muy joven tuvo clara Sí. como esa vocación, ¿no? De Él era sacerdote, ¿no? Sí, y Jesuita. se fue a misionar, Bien. estuvo 17 años misionando con los zulúes. Entonces él ahí empezó a gestar lo que después Ah, con el viene tiempo de ahí fue esto esta que idea, decía. ver lo que pasaba
con los bueno, con la tribu, el respeto que había por los ancestros. Empezó como justamente, ¿no? A gestar toda esta idea. Y después, bueno, pasó por distintos lugares, él estudió muchísimas cosas y se fue dando lo que hoy conocemos como constelaciones familiares, fue pasando por un camino. Para mí él es un místico. Bueno, Bert, donde estés, gracias por toda tu herencia, porque yo Sí, a seguí todos una los herencia. Porque hoy Claro. están hablando en Turquía de esto Sí, y gracias. es una magnífico. Sí, así, gracias. Bueno, hay mucho. Yo también, Joan Garriga también lo menciono porque es una de las personas Hoy que hablamos amo. de él, pues yo les decía que tengo 3 copias de Vivir en el Alma. Ah. Y ella me dice, no lo leí, bueno, tengo una para vos. Por lo menos prestada. Sí, pero yo me encanta, sí, la mirada, ¿no? Joan también fue discípulo es discípulo de él y fue el que llevó, Joan lo conoció en el 99, le llegó un texto de Bert Helling que dijo, lo quiero a este hombre, y Joan tiene su escuela de Gestalt, bueno, es un psicólogo español, y yo también con él hice varios talleres. Joan viene a Buenos Aires, Sí, ahora va a estar en viene cada Mendoza en tanto. noviembre, viene y Sí, Lo tenemos que traer. hay que, sí, Ay, sí, es hermoso. un divino aparte de él. Ujú. es hermoso. Entonces, bueno, se empezó a gestar esto. Que también esto, yendo a lo que decía Dai, ¿no? Es una herramienta viva. Entonces, Bert más de una vez, él se resistía de algún modo, él como que escribir en libros y demás y bajar la información a un papel, es como que si se perdiera la experiencia viva, porque incluso si bien hay un modo, digamos, yo siempre digo, y hoy más, a veces está en el campo la información y yo no tengo ni idea y me entrego a eso, sé hacia dónde tengo que ir, eso es lo importante, digo, yo sé hacia dónde, pero realmente hay momentos en los que el campo tiene su propia vida y lo importante es hacia dónde, pero incluso sabiendo, entre comillas voy a decir sabiendo porque así, sabiendo, cada constelación es un mundo. Entonces voy a ir a un ejemplo. En general, cuando una persona mira hacia abajo, muchas veces está mirando un muerto, ¿sí? Pero bueno, yo no me voy a quedar solamente siempre pensando, bueno, la persona mira hacia abajo, entonces me tengo que, como facilitadora, abrir a que, bueno, a ver qué me muestra esa constelación. Estar presente, ¿no? Lo que Exacto. hablábamos hoy, de estar ahí tan atento y Exacto. presente a observar lo que está pasando, vivirlo. Exacto. Y el tema de lo científico, la verdad es que queda rebotando muchas veces. Tere, y la vuelvo a traer porque yo con ella estoy como... Sigo aprendiendo, por supuesto, porque me encanta. El otro día justo contaba en el taller, había 3 médicas, los talleres de ella se llenan mucho y había 3 médicas, jovencitas. Y después de las constelaciones, porque esa es otra. Una cosa son las ideas que nos hacemos, lo que queremos, y otra cosa, yo suelo decir mucho esto, la experiencia es contundente. Llega mucha gente que viene por primera vez o me preguntan previamente, yo digo, consultame lo que quieras, si vienen con preguntas, que esto, que lo otro, dudas, miedos, lo entiendo perfecto porque yo estuve ahí. Y yo le cuento, le digo, pero lo que te puedo decir no abarca ni un poco lo que vas a vivir, ¿no? Es como que te cuenten cómo es un helado cuando nunca probaste en Claro. tu vida y te digan, está buenísimo. Bueno, a mí me encanta, chicos. Y lo pruebes, o sea, no hay modo. No es lo mismo. Todas estas experiencias son así. Entonces, desde ese lugar, bueno, estaban estas médicas, vuelvo. Y Tere, después que pasó, dijo, chicas, me imagino que ustedes no van a andar diciendo después de esto que necesitan comprobación científica. Y ella dice, estamos en esta cajita y cuando alguien que necesita solo esa mirada me dice, pero no entra dentro de la comprobación, yo le digo, salí de la cajita. ¿Y a qué voy con esto? Que hay cosas que no se pueden demostrar científicamente. Totalmente. Todavía. No implica, aún, Claro. no implica que no funcionen, y con esto no voy en contra de la ciencia, porque creo que la ciencia es un campo enorme que se sigue expandiendo y que hace muchos aportes. Pero Claro. esto aplica a todo, no solo a la ciencia. Claro, A cada uno de nosotros, abrirnos, que no tengamos nosotros la experiencia o la claridad de algo en la vida, no quiere decir que no suceda. Y además, en realidad, cuanto más los científicos que más saben de ciencia, y es un desafío esto, pero cuando ves la película y tú que sabes, o cuando te empezás con los grosos, los físicos cuánticos, tipo, sí, chicas, sí. Einstein, el Físicos padre de la física, cuánticos, pero no claro. hablamos de lo que Einstein decía. Decimos, sí, que sos Einstein. Pero el hay pa-". un montón Y en la escuela no se enseña, seguimos enseñando newtoniana. O sea, Total. entonces, Total. hablamos de Einstein un montón, es el padre de la física, sí, pero ¿qué dijo? Sí, Y cuando empezás a mucha decir qué dijo, sabiduría. no, eso no lo dijo Einstein. Sí, eso no es ciencia. Todo es relativo. Tesla también, Nikola Tesla. Bueno, Tesla. Tesla, Era- pero todo, cuanto más sabes, los científicos que más saben, que más se adentran. son los que, son los que más claro constatan- tienen esto y los que Claro. más comprueban. Y llegaron a comprobar, no sé cómo, pero hay papers, la existencia de un alma. Ujú. Entonces que me ven, y los más grosos, chicos, tratando de MIT, o sea, Y cada vez van a... pero no lo bajamos a este plano porque no conviene que esto lo bajemos. Y los más grosos no. terminan diciendo que al fin y al cabo hay cosas que no pueden Que no entender, pueden ni saber, ni confundieron. comprobar. Sí. Claro, que Se salen- confundieron, no los que están viendo, te dicen. No es así. Claro, Para pero es tenernos terrible. ahí. Y nosotros simples mortales, o sea, las personas que estamos Sí, en... sí, no, sí. no nos llega esa información y nos quedamos con esto. Esto no es ciencia.
No, claro, en realidad lo que vos te estás haciendo tampoco es Claro, ciencia. totalmente. Y esto de que vamos para el tiempo para atrás, ¿no? Hace muchísimos años, cosas que hoy son re científicas, no eran ni cerca la ciencia, ¿no? Y aparte, si nos adentramos un poquito más en eso, ¿qué es lo que es científico y qué es lo que no? Lo que se juntan una comunidad de científicos y dicen, sí, esta información Claro. Está dentro de lo que nosotros Un creemos. grupo Esta de y esta y personas esta no. comprobado, Es claro. así, Claro. es así. O sea, la información que nos llega es la que un sector, un grupito elige que eso sea lo que está, digamos, Avalado. Lo otro, que son un montón de otras cosas, no, esto mejor no, porque no concuerda con lo que veníamos diciendo. Así que al fin y al cabo, la verdad, yo siempre lo pensé, la ciencia es una cuestión de fe también. Porque en realidad es lo que un par se pusieron de acuerdo para creer y para decir, no es todo lo que Y existe. aparte, fíjate, yo elijo como consumidor de lo que me llega, ¿no? Como descubrimiento científico y demás. Obviamente estamos abajo de un programa donde creímos que eso es la verdad. Total. Yo elijo creer que eso que me está diciendo el noticiero, la revista científica, lo que sea es verdad. Yo no voy a ir a mi casa a hacer un experimento científico Totalmente. tampoco. Entonces yo elijo creer eso, pero no elijo creer otras cosas que se cuentan. Entonces también es un poco eso, es que elijo, siempre estamos creyendo y siempre somos un conjunto de creencias. Y me quedo con esto que decías vos, Bren, de la experiencia, ¿no? Que no es algo que yo puedo explicar o relatar. Y esto creo que tiene que ver con todo. A mí me pasó con la meditación. O sea, yo hice la formación de registros akáshicos y cuando pude acceder a eso que no lo puedo explicar, ahí entendí que somos todo. En ese instante pude ver algo, pude sentir algo en el cuerpo y a veces, bueno, pero contame. No, tenés difícil. que vivirlo, ¿no? Total. Es un poco Sí, por ahí. Y cada vez también- vamos a tener más herramientas Claro. nuevas y vamos a quedar como más locas Sí. todavía. No, pero bueno, Ante pero la mis chicas, sociedad. no Ante sé, bueno, la es sociedad. mi mirada, por supuesto, pero a mí me gusta integrar, ¿no? Y unir dentro de lo posible, ¿no? Y esto de dejar de, ¿no? De separar tanto. La La palabra grieta. crea realidad, Consumo. entonces también está bueno Sí. como empezar a hablar de unión Somos más que de un- claro. separación. Sí, sí. Por lo menos yo es lo que voy comprendiendo en mi camino. Ujú. Quizás también hay referentes o grandes maestros que hablan desde un aspecto científico. Bueno, la meditación, la respiración son las pruebas más como concretas que tenemos también del aporte de bienestar y el cambio químico que se genera en el cuerpo. Y por ahí traer como a la ciencia, yo lo que siento es que de alguna manera buscar un poquitito la atención de las personas que están en ese lado a veces de esa grieta, que nosotras no estamos generando esa grieta, pero quizás hay personas que están un poco polarizadas, entonces está bueno responder esta pregunta y bueno, de una manera amorosa, de una manera integrativa y también viendo que no hay grieta, esa es también nuestra mirada, pero bueno, quizás cuando hablamos desde la ciencia, desde lo que pasa por el cuerpo, realmente da un alivio al alma y eso es sensorial y también es químico y eso también es ciencia. Totalmente. Entonces, esto de, bueno, sí, que el científico, no científico, por ahí es, sí, estamos buscando de alguna manera esas miradas con estos relatos que vamos como para integrar. Claro. Tengo un Eh, libro para recomendar que me acaban de mandar por WhatsApp para este tema. Dale. El Tao de la física. Ay, el Tao. ¿Lo leíste? Yo- Sí. No, pero estoy conectada con el Tao. Una exploración de los paralelismos entre la física moderna y el misticismo oriental. El Es Tao. de Fritjof Capra. Y dice, este libro es bestseller en los 70, escrito por un físico rector de la Universidad de Estados Unidos. Lo súper recomiendo para incorporar la letra griega, la dicotomía ciencia-no ciencia. Este libro amplía la mirada, es una mirada interactiva, cambia el esto o aquello por el esto y eso. Ajá. Genial. Qué hermoso. ¿Quién lo recomienda? gracias. Mi mamá. Ay, qué Una genial. grosa. No lo leí. Te así quedé- que Bren, está te bueno. quería hacer una, una el pregunta. Tao de la física. A ver si nos queda tiempo. ¿Qué pretende la constelación familiar? Para que Está buena los ya como la encaraste oyentes- ya me gustó. Claro. Justamente no hay pretensiones. Wow. ¿Y cómo hacemos los que tenemos la vamos ahí, pretensión? vamos ahí. ¿Cómo hacemos todos? Bien. La idea sería, ¿cuál sería un resultado? Claro, ¿cómo sería como, cuál sería el despertar? O sea, ¿O cuál es la idea? ¿A qué Claro. te invita a una constelación? ¿Para digamos? ¿A qué qué, invita para la qué voy a una constelación? constelación? Exacto. Por ahí, si yo soy una persona, estoy viendo el programa y digo, ¿por qué iría? ¿Para Tal qué cual. iría? ¿Algo así Bueno, sería la claro. pregunta o no? Bien, sí, bien, no, bien. ¿qué pretende una constelación familiar a nivel personal, ¿no? Ok. ¿Qué pretende?
Bueno, no vuelvo a lo mismo, Vamos. Bella, y está bueno. Vuelvo a lo mismo. Esta es mi mirada, ¿sí? Porque Sí, cada sí, constelador también va tomando, y a mí me gusta mucho el tema de lo invitacional. Yo hablo mucho de invitar porque siento que la vida nos invita, ¿no? Yo no soy ni de empujar ni que me empujen. Entonces yo invito. La vida nos propone y una constelación nos invita, desde mi mirada, ¿sí? Sí. Es gigante. A ver, ¿qué se puede hacer? Las personas llegan por distintos motivos. O sea, me preguntan a menudo, ¿qué se puede constelar? Lo que quieras. En líneas generales, lo que quieras. Después lo vemos, ¿sí? Hay temas físicos. En general, muchas veces las personas llegan por síntomas físicos, por lesiones, por enfermedades. Bueno, yo no resueno mucho con la palabra enfermedad, pero bueno, síntomas físicos, ¿sí? Lo que sea, que son mensajeros para mí las supuestas enfermedades. Por temas relacionales, temas de pareja, temas con el dinero, temas, trastornos mentales, lo que sea. O sea, es muy amplio, ¿sí? Entonces, a partir de una constelación, y esto es importante, una constelación, y esto para mí aplica a todo, no te va a resolver la vida, no es algo mágico, y está bueno porque las chicas traían la serie también, y para mí es importante traerlo. En el 2022 se estrenó. Yo en ese momento estaba haciendo talleres con una amiga, juntas los dábamos, y fue en agosto. En septiembre, veníamos con un taller por mes, bien. En Furor. septiembre Estalló. se nos agotó. A los 2 días subí el flyer y le digo, che, amiga, subimos otro, y estalló. En octubre más. Claro. De 16 personas en mi espacio, yo uno de los espacios que hago es en Constitución en mi espacio, 16 personas entran bien. En ese momento metí algunas más porque era como, bueno, las personas quieren y yo era, bueno, no la voy a dejar ¿Dónde afuera. está para abrir el espacio? En mi espacio en Constitución. Ok, en Capital. Para En los que Capital, están en Capital sí. saben que hay un espacio en Capital ahí. todos bien. los meses. Bien. Hago un taller. Después estoy en Ahora otros después lo espacios. pasamos bien el Después dato. pasamos. ¿Qué pasó? De 16 personas, 14 querían constelar. Apa. Claro. Imposible. 4 Está días. loco. 3 días, claro. No, claro. Quiero ir al baño. ¿Querés constelar? No ir al baño. La serie es maravillosa, a mí me encantó, la súper recomiendo, y como decía también las chicas, es bueno, que es una constelación, mira la serie. Al mismo tiempo, es Netflix, ¿no? Entonces, Claro. digamos, las rápidas resoluciones no siempre son así. Sí, es cierto que hay movimientos que se hacen el día que uno constela o que no constela, porque esto que yo traía también, esto que, volviendo a lo que me preguntás, ¿no? Uno puede observar, puede representar o puede constelar. Siempre hagan lo que hagan, la persona va a salir constelada. O sea, estar en ese grupo ese día, en ese momento, nos va a llevar a una información. Bueno, Claro. las chicas que Claro, porque, estuvieron... porque vos ya estás abriendo ese espacio a que Estás querés ahí. un cambio, a que querés saber algo, a que estás abriendo. Es un despertar de emociones. Es claro, ya querer ir ya es un cambio. De Ya sentimiento. es un movimiento. Ya es un Ya movimiento. empezás a constelar. Exactamente. Quizás con ese llamadito del alma tiene que ver, ¿no? ¿Atiendo el call o no lo atiendo? Esa cosita que sentiste ahí, que fue como, Exacto. seguila. Exacto. Claro. Exacto. Y sí, bueno, se me vienen muchos disparadores, ¿no? Pero bueno, también esto de esa cosita, y a veces también llegar alta. Yo suelo decir, están los que se anotan y están los que llegan también, ¿no? Ay, Los que eso llegamos. me lo has compartido en talleres que hemos organizado juntas, ¿no? Como que... ¿Qué diferencia hay? A ver, entre el que me anoto, el que se anota y el que llega. ¿Cómo es el que llega? Esto, por ahí vos decís, bueno, quiero hacer un taller de constelaciones, me mandan un mensaje, bueno, yo el tema es con una reserva también, porque están los que reservan y los que llegan. Claro. Y después el día del taller, para mí siempre es como, bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Momentos previos, hola Bren, justo estoy acá, y que mi hijo le pasó tal cosa, hola que el perrito, hola que me caí de una escalera. Casos El reales. día del taller. Puede pasar. Apa. Días anteriores también. Por esto ¿Qué haces que ahí? traían. Yo a esta altura ya me entrego a lo que es. En el pasado me he Vengan hecho todos. mala sangre, me ha pasado de todo, chicas. Pero hoy comprendo de qué se trata. De que, bueno, todo lo que es y todos los que tenemos que estar ese día es perfecto. Ahora bien, suelo decir, depende de la persona, si esto, líneas generales, cada caso es particular, pero cuando veo, y lo siento ya, que la persona por ahí es una resistencia, que está dudando, no sé si se fractura, por supuesto, pero comento, digo, mira, habitualmente cuando nosotros, en el proceso que sea, que hablando de constelaciones, ¿no? Sabemos que vamos a mover algo muy fuerte, que puede ser algo que viene de muy atrás, bueno, nos está movilizando mucho, bla, bla, bla. Suelen aparecer obstáculos en el camino que en apariencia nos impiden llegar. Claro. Entonces yo te sugiero que veas si podés organizar y que el nene, porque a veces pasa, padres separados, por ejemplo, Sí, y sí, que sí. ella se organizó para que el marido, bueno, el papá de los nenes cuide a los niños, cuide a sus hijos. Claro. Y bueno, y de pronto ese día pasó algo. Entonces,
yo como que invito, porque justamente nos pasan cosas y hay personas que no llegan por distintos motivos y porque también no era el momento. Yo ahora lo suelto en ese sentido. Antes me preocupaba y ahora digo, bueno, le digo a la persona, cuando sea tu momento vas a estar acá, ¿no? Pero eso, no es que siempre para mí, es todo color de rosa, si uno va a un taller, es como que hay que llegar a los lugares, nos mueven un montón de cosas. Hay que dejar que haga su trabajo después la constelación. Eso es un paso posterior, pero ya llegar, negra, ¿viste? Como Claro. decís, bueno, es Y a veces no se invitarme llega a porque ir. también no tienen que estar. Exactamente. Porque a veces a mí me ha Exactamente. pasado que tenía que ir, no fui y fui a la siguiente. Iba a constelar algo y de repente en la constelación, a mí me gusta ir a constelar casi al último. Porque estoy en duda siempre, ¿viste? Y cuando empiezo a ver en qué resueno, estoy resonando con casi todo. Y dije, Claro. tengo que constelar eso. Y dije, bueno, tenía que estar ahí Para ver eso. para ver eso. Claro. Por eso, Exactamente. por más que te diga, bueno, hoy vamos a constelar esto y te va a servir, no tenía que estar ahí, quizás. Exactamente. Es como Sí, que sí. Sí. desde el lado del constelador debe ser difícil porque por ahí también le podés dar lugar a otra persona que quería venir y no, o sea, ese lugar Sí. estaba pero quizás no tenía. Es No tenía que ser. Claro, Justamente. claro. Y sí. Hoy me entrego a eso. Hoy me entrego a eso. Antes, desde mi ego, era como, bueno, y no viene una persona. Ah, Y he claro. dado talleres con 5 personas. Y Sí. bueno, digo, uno se arregla, ¿no? Y uno Sí. está al servicio, porque yo siento Está al eso, chicas, servicio. yo estoy Claro, al servicio de esto. claro. Me siento una agradecida Sí. por poder brindar esta herramienta, ¿no? Bueno, Cuando nos es- ponemos en ese lugar es distinto. Si yo soy la que cree, la que voy ahí Claro. poniendo mi ego, pasan otras cosas. Sí. Pero cuando yo sé que estoy al servicio de algo más grande, y esto es lo que nos trae las constelaciones también, ¿no? Y volviendo a tu pregunta, Sí. ¿qué propone esto, no? Volviendo al título también. Ampliar la mirada. Mirar más allá de nuestras narrativas. Entonces, una persona quiere constelar un tema, muchas veces dice, no, porque yo tengo un tema con mamá, porque bla, 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 bla. Digo, bueno, vamos a dejar que la constelación actúe. Eso es lo bueno, que yo no tengo que decir. Es la constelación, el campo. El campo es el espacio donde se trabaja, ¿sí? Ujú. Entonces ahí la persona elige a alguien que la represente y después van apareciendo distintos representantes que pueden ser personas del sistema o pueden ser energías, el secreto, lo que fuera que va surgiendo. Yo no tengo idea de antemano y vuelvo a decirles lo mismo, me voy entregando a la energía del Entonces, campo. para pregunta que me vino de algo que dijiste recién que no Sí. me quedó claro. ¿Tengo que sí o sí tener un tema definido o se puede definir ahí como a veces le pasa a Marie? Siempre me pasa. Bueno, siempre. Yo fui sin. Yo ni siquiera sabía que iba a constelar. Yo no tenía Bien. nada pensado. Es una muy buena pregunta. Para constelar algo hay que tener un tema claro. Ahora bien, particularmente mi manera de trabajar es, no te preocupes si no lo tenés definido al momento de llegar al taller. Cuando vengas lo ves. ¿Por qué? Por esto también que decía, es algo vivo. Entonces, hay personas que van con la idea de constelar, tal vez constelen, tal vez luego de entrar a representar en otros sistemas, tuvieron un montón de insight, de caídas de fichas que dicen, ya no lo está, necesito. Claro. Personas que van con temor, porque no saben y demás, y cuando van viendo lo que va sucediendo, yo quiero constelar, o se les aclara el tema. Sí. Y personas que no me pasa habitualmente, pero la otra vez vino una mujer, fue muy loco ese taller porque no éramos muchas, éramos 9, 8, 9, y 4 no quisieron participar. No querían entrar al campo. Ay, mirá. Sí. Difícil. Claro. Te quedás Porque una Eran creo que sobre el poquitas, final. claro. Wow. Entonces, para que Sí, me fui, puede rompí pasar. un A mí poco. me pasó de ir a sentarme al lado de Susana, que es mi consteladora, que le mando un besote enorme. Me siento a constelar algo y de repente, ¡tuc! No. Y le dije otra cosa. Claro. Pero segura, fui a sentarme. Es como muy loco, sí. Y es algo que te trae ahí, es Sí. que aparece. Y que te conecta con el sentir. Sí. También, Total. ¿no? Y qué Total. difícil a veces nos cuesta, y también me incluyo porque, bueno, ya sabemos que estamos aprendiendo también, eterna aprendiz, a veces cuesta Hasta la muerte. discernir entre lo que siento y lo que estoy pensando y este relato, ¿no? Porque Claro, lo que creo que necesito y lo Ujú. que realmente estoy necesitando en ese momento. pero mismo participando en la constelación, al servicio de otra constelación, digamos, es como casi la condición o lo que hay que el ejercicio a practicar justamente viene desde ese lugar, es desde el sentir. Por eso está bueno que quienes sientan ese llamado o tengan esa curiosidad y simplemente se la quieran sacar. Yo lo que siento es que todo el mundo debería pasar por esa experiencia y después ver qué hacer. Pero regálense una experiencia de una constelación.
no hay contraindicaciones, como todo lo que tomamos y tenemos ahí en el A botiquín. lo sumo lleva probablemente. carilinas Claro. Hay, en el espacio hay mucho. y para agua. Sí. Bueno, eso también, no hay, digamos, no hay ninguna restricción para la participación. En principio no. Bueno. en ¿Pacientes principio, psicóticos? Sí. O sea, en ese caso pueden venir a trabajar otras personas. En su lugar, digamos. Claro. Sí. Se eso, puede constelar en nombre de alguien. es un poco delicado ese Ok. asunto, pero digamos, puede venir una persona a ver, por lo menos como trabajo yo, a ver ese tema, ¿sí? Pero lo que le genera a la persona ese tema, ¿sí? Con esa persona. A Sí. quien iría a entrar al campo. ¿Viste como el libro La Ley del Espejo? Sí. Que es como que si a mí me está... yo tengo la necesidad de ir a constelar tus situaciones porque a mí me está pasando algo con esa situación. Claramente. Esto para mí, chicas, es fundamental. Y lo traigo ni siquiera a casos de trastornos solo mentales, sino... General. Sí, madres e hijos, Sí. ¿no? Es un clásico para... Digo madres porque en general son las madres Es las el que ejemplo están, del libro, ¿no? claro. Entonces es, cuando viene a mí me llega mucho, no, porque mi hijo tal cosa, mi hijo tal otra. ¿Qué edad tiene la Sí. criatura? 42, ok. ¿Cuántos meses de vida tiene? Claro. No, bueno, esto es real, pero al margen, puede ser menos. Yo siempre, y desde ese lugar es, bueno, ¿qué te pasa a vos? Y me ha pasado más de una vez decirle, ¿y tu hijo, tu hija? ¿Tienen un tema con esto? No. Entonces, bueno, ¿qué te pasa a vos con eso? Claro. Y otra cosa, para mí es súper importante, y lo voy a ir trayendo todo el tiempo, acá no se trata de curar, no es que una constelación va a curar, y tal vez volviendo, María, lo que decías de pretender, ¿no? Porque vamos abriendo ventanitas, pero siento que todo aporta. Para mí en lo personal y hoy en mi camino, una constelación nos invita a ampliar la mirada, y ese ampliar la mirada a veces es, y otra de las palabras maravillosas para mí de las constelaciones es asentir, que ahora digo lo que es. Que no es lo sigo. mismo que aceptar. Que no es lo mismo. Aceptar es como más una sensación, como desde un lugar de resignación, ¿no? Asentir es decir que sí, pero desde la voluntad de decir, tomo esto tal cual es, como es, me guste o no me guste. Claro. Entonces muchas veces en las constelaciones pasa, y esto para mí es una de las cosas maravillosas, donde una constelación nos propone asentir a destinos difíciles. O sea, no siempre es, bueno, hago una constelación y resuelvo y me curo y no es por ahí. Es poder abrir, poder mirar de otra manera y esa misma situación que nos perturba. Voy a dar un ejemplo personal. Dale. Mi papá falleció el año pasado, en julio, papi, donde estés, ahí, saludos. Ahí por Saludos donde a José, estés. a su alma. Y tuvo muchos años Parkinson, muchos años. Y yo pasé por un proceso donde me angustiaba mucho en un momento estar en presencia de él y que mi viejo, bueno, yo ahora lo veo así, ¿no? Como que conectaba con otras líneas de tiempo, ¿no? Yo sentía eso, conectaba con otras líneas de tiempo y se iba a otras líneas de tiempo. Y yo me sentaba con él y me agarraba mucha angustia y me iba a llorar al baño de la casa de él. Y en un momento decidí constelarlo, en ese caso fue una constelación, fue en pandemia, virtual, y le digo al constelador solo esto, le digo, mira, mi papá está con una situación de salud y ni siquiera menciona el tema. Yo estoy muy angustiada y lo que yo quisiera es el tiempo que nos quede juntos, disfrutarlo y no angustiarme. Y así fue. O sea, ¿constelaste la movimiento, angustia en ese caso? Eso, ¿Qué? lo que acabo de decir. Ese es el así. tema de constelación, así. Y eso está bueno también porque trayendo volviendo, agarrando todas las cosas que vos traías es, cuanto más clara sea la intención, más claro es lo que va a mostrar el campo. Bien. Claro. Eso es re importante. Te va a mostrar mejor, Yo fui digamos, muy clara. claramente. Y no se necesita contar demasiado porque el relato interfiere. Claro. Y bueno, se me abren un montón de otras cosas, pero ya tendremos tiempo. Sí. Entonces, pasó, y bueno, y justamente lo constelé y sucedió. Y no quiere decir que no me doliera lo que estaba viviendo mi papá, y a veces que yo iba una vez por semana a estar todo el día con él, y a veces salía muy Hecha conmocionada. bosta, sí. Sin embargo, posicionada en otro lugar, ¿no? Y hablo solo un título, porque da para un programa, pero también algo que yo digo mucho con el tema de los que partieron es cuando los muertos están en su reino y los vivos estamos en nuestro reino, todo está en orden. Sí. Mm. Sí. Tal cual. Las constelaciones, una frase que por ahí no mencionamos hoy, pero el orden del amor, ¿no? Que es como lo que define Sí. por ahí las Sí, constelaciones. ahí si quieren lo podemos traer en otro programa porque hay distintos Sí. órdenes y demás y da para Sí. mucho. Pero bueno, hay justamente órdenes que Bert fue viendo, ¿no? En su Sí. experiencia y fue planteando. Y uno de ellos, o sea, 3 principales, ¿no? Pero tiene que ver con la pertenencia, ¿no? El orden de la vinculación y la pertenencia. Todos los que pertenecemos a un sistema tenemos ese derecho de pertenecer y cuando alguien es excluido, que es otra de está las re- palabras que se trae mucho, Sí. cuando algo excluido es algo que no se mira. Justamente esto de ampliar la mirada, algo que no estamos mirando por dolor en general,
por vergüenza, por lo que sea, todos los sistemas, chicas, atravesamos Todos tienen. abusos, violaciones, asesinatos, temas de trastornos mentales, lo que se les Todo, ocurra, todo. todos. Y todos nuestros estamos ancestros acá. fueron las que peor se lo llevaron. Nosotros estamos tenemos atravesados. bastantes herramientas ahora. Exacto, hoy Claro. podemos ver y Para podemos sanar. estar acá charlando y podemos estar llegando a un montón Sí, de personas. transmitiendo, ¿no? Todo esto. Exacto. Porque las cosas haciendo que esa ocurren información. y es por ahí un poco eso, ¿no? No en todas las familias las cosas que pasan se excluyen y ahí por ahí no hay un conflicto, o sea, no hay algo que, a ver, sí, por ahí hubo un abusador y bueno, y fue perdonado y fue incluido. El tema es cuando esto que dice Bren, ¿no? Cuando se sigue queda excluyendo, excluido, ¿no? de eso no se habla. Claro, no se sabe. Ay, Quizá no va se pasando habla y de no se tiene Bruno, idea. no. Esa película para constelaciones es hermosa, me parece a mí, ¿no? La de No se habla de Bruno, ¿cómo se llama? No la vi. Encanto. Está muy Ay, buena, no muy la vi. buena. Yo quería saber qué película era. ¿Encanto? Porque Encanto. Encanto. a Coco Bruno- también está a buena. Bruno no le gusta que le digan, no se habla de Bruno. y Mira. le digo, no sé, le digo, me parece que es una película, pero no sé cuál Es Sí, una película de sí, Disney. Encanto. 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 Es muy buena. muy hermosa. Sí. Está muy buena. Sí, hay mucho, hay info linda, incluso para mirar con los niños y que ellos también vayan teniendo, justamente, cambiando esos relatos que nosotros teníamos, otros relatos del amor, era otro Disney, antes cuando con nuestras películas. Sí, ahora hay mucho y que entonces, claro, quizás a veces lo que uno no tiene, no encuentra palabras, quizás lo podemos compartir y te deja una enseñanza y nos emociona hasta las lágrimas. Yo con mi hija lloro y también tenemos conversaciones, ¿no? Conversaciones de este tipo y nada, yo lo considero como un regalo, un gran regalo y también eso, como apostar, hay cine consciente, Sí. hay cositas como para ver y al mismo tiempo entretenerse, porque también las personas buscamos el entretenimiento, ¿no? Necesitamos un poco. Y bueno, y a veces lo podemos hacer con, digamos, con información o con pelis o con lo que Sí, sea. que nos aporte que- algo positivo. Claro, claro. Y Que de esa consumo. manera no estamos perdiendo el tiempo, lo estamos ganando, estamos invirtiendo y también, bueno, ¿qué es perder el tiempo? Entre Es comillas. que todo sí. lo que es en un estado de... Cuando estamos viendo una Conciencia, película o conciencia. cuando estamos viendo el noticiero, lo que sea, estás viendo este programa, lo que sea, la mente entra a un estado de hipnosis. Muchos me preguntan, ¿qué es la hipnosis? ¿Qué es la hipnosis? Entonces nos estamos reprogramando de alguna manera, estamos Ok. incluyendo reprogramaciones. Entonces, si yo elijo ver contenido de este De tipo de valor, si elijo ver Gaia en vez de Netflix, por Claro. ejemplo, ¿no? O si elijo ver este programa en vez de TN a la mañana, seguramente no es que en contra, pero me estoy No, reprogramando. son información. Claro, es Claro. una forma de Algo te va a reprogramación quedar. mental. Eso Algo desde la te va a PNL, quedar. desde Claro. el... Porque Claro, la algo que me mente- alimenta y claro, no que me deteriora porque más. la mente está en un estado hipnótico, por eso las publicidades son tan caras. Por eso estoy viendo ahora un programa y ahora digo, Bekim, innovación Bekim. continua, y seguro te vas a querer ir a comprar. Comprate el serum. Está muy buena, en serio. Porque antes de este que pelazo, termine por este favor. programa, tengo Hay que que probar decirles esto. que estamos acá en Improts gracias a los amigos, nuestra gente, amigos de Bekim, que aparte, dicho sea de paso, mi mamá me pidió que le Hermoso. lleve shampoo sólido, así que ahora después vamos a... Ahí está, Bren. Sí, el shampoo porque- sólido y el que tenés Que ya ahí, me mira. compró dos, que ahí Ese. cuando... Entonces, esto Y el significa que es acondicionador. reposición. O sea, El shampoo lo probó y le y gustó. le acondicionador. gustó, De eso estamos usó los hablando. dos y le Vamos. gustó. ¿Sabes que mi mamá también quiere? Me dijo, Vamos a ayudar a sí, las sí, madres. tráeme shampoo sólido, que me encantó. Yo le compré los de la escuela, porque Hermoso. además, Lo comprando voy a el probar shampoo y la también. crema de enjuague sólida de Bekim a nosotras, a lo que estamos acá, estás ayudando a las maestras de la escuela de la Aurora, que eso también está bueno decirlo, así que A pónganse nuestra las querida pilas. comunidad. A nuestra querida comunidad. Pero bueno, gracias a Bekim estamos acá y tenemos Bekim Cosmética Capilar Innovación Continua. Podemos pasar después lo de ladrillito, un ladrillito para la escuela. Podemos poner La después, página, sí, después podemos con lo que poner. hablamos de la escuela. Dale, para la próxima lo ponemos. Gracias a ellos estamos acá, son el principal auspiciante de este espacio de Improts y la verdad es que siempre agradecerles y aparte siempre nos dejan productos para hacer sorteo para los invitados y demás, así que bueno, gracias a los amigos de Bekim Innovación Bekim, Continua. innovación continua. ¿Saben Bien. qué significa Bekim? Ay, me Decilo, había dicho. contalo. En albanés, ya lo saben. Contalo, Entonces, contalo. Bendición. Ah, bendición, ay, qué Ah. lindo, me Muy encanta. bueno. Le mandamos un saludo a Verónica que dice, mientras laburo los escucho, saludos a todos y a Marie. Y Nati, Qué Amor linda. Terapias, dice, es que todo es energía y sea como sea que se dé ese día o no se dé, es perfecto y tenía que ser así. Por alguna Gracias, extraña Nati. razón,
para el más alto bien. Ujú. Exactamente. También tenemos, perdón, ahí un mensajito anterior que contestó Celi, que nos dice que está en preproducción esa Lo que propuesta. habíamos Así mencionado. que habíamos Así que mencionado. no digamos nada. Sí, lo vi el Mm. mensajito en el momento, pero no dije nada, pues dije, le voy a decir si me dice que sí. Ah, pero bueno, No me yo lo tomo como un sí, en interpretaciones. Está en preproducción. No, Cuando no. esté ahí Claro, ya cuando esté todo, cocinado. Claro, decimos. Pero sí, se vienen cosas lindas a Improts, así que suscríbanse si les gusta. Aclaramos que Celi, porque se viene, no sabemos si se viene, pero Celi fue directora del arte de vivir 10 años y ahora es directora de TLS Institute, que es la parte del arte de vivir que va a las empresas, que trabaja con esta 3D, no entra en este mundo tan... esta vorágine, este mundo que por ahí nos desconecta tanto, que nos contaba el otro día que Argentina es el principal país que sufre el síndrome del burnout, es el que más mira. síndrome del burnout sufre. No sé por qué. ¿Por qué será? ¿Qué será? ¿Por qué será? ¿no? Nadie lo pasó nunca. Sé que acá. estamos ya cerrando, pero me vino una cosita que habías planteado en un momento, esto de que el que llega, el que no llega, y mismo esto Sí. del tema constelar. Puede ser a veces que yo vengo con un tema re segura, Sí. llego y lo cambio. ¿Eso puede ser también una Sí. resistencia o no? Ese cambio de tema, ese que siempre estoy cambiando No, de tema y nunca de- voy al original, poner el que pensé. ¿Podría ser o no? Ok. No lo sé. Se tenía que mover O así. sea, claro. Sí, sí. Bien. En este ámbito no es que no quiera dar precisiones, es que no las tengo Claro. y eso me tranquiliza, chicas. Porque, a ver, tal vez... Abrazar la y voy incertidumbre, chan. Volviendo a todo lo que hablamos. Venimos con muchos relatos y con muchas ideas y a veces esto, y más los que estamos en este camino que hicimos de todo. Olvídate. Hice decodificación y mi decodificadora me dijo que es por línea materna. Y el registro que me abrió el otro día me dijo que es la abuela. Y yo internamente lo escucho y el campo te va para donde tiene Claro, que ir. claro. Entonces pueden ser un montón de cosas. Puede ser que la persona tuvo otra caída de ficha, puede ser que soltó el relato. Claro. Lo maravilloso de esto es que no soy ni siquiera yo la que lo decide. Sí es importante lo que les decía, tener La claridad. clara la intención. Porque si eso no sucede y me ha pasado, las constelaciones llegan, porque siempre Ay, llegan. chicos, quiero pero hacer se una hacen constelación eternas. ahora ya. Bueno, el es la domingo próxima? 27. A ver, pasemos. El próximo encuentro Publici- no va a ser en publi- mi espacio, sino este próximo domingo 27 de octubre a las 15 horas en la zona Agronomía, Capital Bien Federal. ahí, Capital, Agronomía, pisando bueno. fuerte, me Agronomía, encanta. sí, Vamos ahí venimos Sole, con haciendo Sole. talleres, ¿En sí, dónde con va a Sole, ser? en ¿Se el puede espacio de decir la Sole. dirección o algo o no? Sí, pero O- lo tendría que Bueno, mirar, mientras chicas. tanto esto, vamos viendo, ¿no? Vos buscala Miro. tranquila. Buscala tranquila, pues ya se nos va el programa. Igual si quieren Bien. nos quedamos 5 minutitos más porque arrancamos 5 minutitos tarde, así que nos podemos robar Lo que 5 ustedes minutitos. Así que bueno, estamos un poco con este tema de las constelaciones que me dieron muchas ganas de Sí, hacer la una verdad que sí. constelación. A ver, Yo hice un incluso, montón. bueno, nada, les cuento algo cortito, pero me ha pasado, yo fui por primera vez a una constelación con ella hace un montón de años, no sé, como 12 años atrás, 10, una cosa así, en lo de Marta. Sí, más o menos. Y yo pensaba constelar algo, ¿no? Como un tema. Me Y acuerdo. la verdad es que el campo me mostró otra cosa. O sea, Claro. no era ese el tema, mamucha. Era otro tu tema, que no te estaba permitiendo, bueno, conectar con eso que yo estaba sintiendo que estaba como ahí, digamos, en revisión, ¿no? Así que está buenísimo porque también es cuestión de conectar como con nada, como confiar Claro. que, como dice Bren, el campo te va a mostrar lo que vos tenés que ver ahora, ¿no? Y no algo más grande que vos, o sea, algo que puedas realmente Internalizar, abordar, procesar. internalizar. En ese momento. Total. Claro, y Exacto. confiar y ir también sin tantas expectativas. Tengo ¿no? un montón de Idealmente, preguntas, pero no siempre es fácil. no sé, tengo, por ejemplo, no sé, si un tema se puede constelar muchas veces. ¿Qué pasa si constelo un tema y pasan los años y sigo trabada en ese tema? O sea, Qué buena como para el próximo programa. Yo sí. me quedo, chicas, 2 no, horas pero más se me charlando. viene así como un montonazo, Sí. ¿no? Y me imagino- Estaría bueno Sí. también que bueno, Bren va a estar entonces el tercer miércoles de cada mes. es decir, ya estaría podemos bueno decir la que fecha. A ver, para que ya me fijo cuándo. Dale. A claro, mí me estaría pasó- bueno que vayan apuntando sus preguntas. Para la Exacto. próxima vez que venga Bren ya tengamos entonces las Respuestas. preguntas. Claro. Sería el 20. No prometo respuestas, Claro. pero estoy dispuesta A mí me Bueno, pasó por lo que- menos debatir en esas preguntas. constelación, constelando, Sí. me pasó que por ahí era un tema muy fuerte o ahí y pum, se quedaba hasta ahí, hasta un cierto Ujú. lugar y después en la siguiente Ujú, constelé. claro. O sea, se amplió. puede, se Claro. puede constelar el mismo tema Porque en si dos es muy fuerte, constelaciones. sí, esta constelación Ah, pasa para la otra.
Sí, bueno, también. Pero sí, No puede sé cuánto ser, tiempo o sea, hay para sí. decirlo, pero básicamente, tratando de responder la pregunta, es, vos constelas un tema, y esto es importante. Cuando uno constela, esa energía sigue actuando. Yo suelo dar esta imagen que a mí me gusta, ¿no? Como capitas, ¿no? Imagínense distintas capitas. Y está la superficial por las que nos manejamos constantemente, el día a día, lo cotidiano. Y hay capas más profundas. Bueno, las constelaciones actúan en capas más profundas. Y cuando hacemos un movimiento, es como, ¿vieron cuando tiran una piedrita al agua o el sapito? Sí. Y sigue haciendo onda expansiva. Sí. Bueno, esto es lo mismo. Eso sigue actuando. No tenemos idea, porque la verdad es que Algo las se mueve. consecuencias siguen. Esto de volver a lo científico, y esa pregunta es, Bert dice, ¿no? Se ven por sus efectos. O sea, Sí. los resultados se ven por Se sus ve, se efectos. siente. Directamente, lo sienten. Esto que le estoy diciendo no es que imagínense y entran, sí, ya entendí. No, no vas a entender nada. La mente se va a quedar rebotando. Pero hay una comprensión más profunda, el cuerpo se relaja, algo que pasa mucho, que hablaban ahí hace un ratito cuando yo no había entrado, es, las personas muchas veces me dicen, dormí todo el día, sentí serenidad, Eso esas también, cosas pasan. Eso me dijo justo Sí. una Quedé chica que muy consteló ayer. cansada. Durmió un montón, que no consteló ayer, quiero decir, en tu anterior taller. Sí, claro. es alumna mía. 24 horas me han dicho que han Me dormido. dijo, Guau. dormí un montón. Quien pudiera. Y, Quien bueno, pudiera. una angustia que ella estaba teniendo en relación al Día de la cositas. Ok. No la está teniendo y hoy vivió Ah, su mira qué primer bien. Día de la madre desde Qué un lugar de bueno. disfrute después de la partida de su madre, que no sé si fueron casi 10 años ya. Es hace un Guau. montón. Esas cosas. Así que Esas hermoso. Y este es un relato, digamos, esta es experiencia real, concreta Me encanta. de ayer, fresquita, Sí, sí, fresquita. sí. Es que digamos. el duelo lleva su tiempo. Yo quiero saber, bueno, tenemos este domingo es la barrileteada, justo. Se da que es la barrileteada de la tienen escuela. actividad. Sí. Pero bueno, contanos del próximo también, así ya me voy a anotar. ¿Hay otro ya planeado? En ¿Alguno más noviembre cercano? Estoy, chicas, definiendo fecha. Ah. Pero sí, se los paso, si no. Bueno, nos va pasando, Estoy, nos va pasando. sí, viendo si... Lo vamos a subir en las redes de Reinas de Copas. Acuérdense que tenemos un Instagram que es @reinas_de_copas, o sea, Reinas de Copas, pero separado por guiones bajos. Se nos van a seguir ahí a Instagram, también pueden seguirnos en @improxtv, ok, en Instagram también. Y vamos a estar subiendo los talleres que va a estar dando Bren. También vamos a recordarles que el 20 de noviembre vamos a seguir conversando sobre este tema y bueno, muchos temas más. Más que nada el tema principal que tiene que ver con el cambio de mirada, ¿no? Totalmente, Ujú. sí. Oye, hablando de esto, bueno, lo que es la DIRE, por las dudas digo Dale, general, decí, no decí. digo exacto, pero la calle se llama Las Indias y es entre Campillo y Quirós, en Ok, agronomía. agronomía. Al 1100, ¿sí? Eso es este Perfecto. domingo 27 a las Vos, 15 vos lo horas. publicás en tus redes también. Yo publico en las redes. Perfecto. Sí. Y las próximas fechas en Constitución va a ser o el segundo o el tercer fin de. Lo voy a definir esta semana y ya después les comparto. La Perfecto, Perfecto. perfecto, buenísimo. Bueno, seguramente alguna de nosotras se va a animar, ¿no? A ir para allá. Obvio. Yo debo tener alguna resistencia porque hace tiempo que vengo buscando hacer un taller de constelaciones, Mirá. Nuri sabe. Bueno, en el Claro. espacio de Y Nuri hemos hecho. me viene en pasando Madu. que con eventos que por ahí tampoco me quiero ahora la barrileteada, por ejemplo, Claro. que para mí es re Bueno, importante y es muy hermoso lo Yo que tenía ocurre. la constelación este domingo, ¿ves? Y la tuve que... Hay veces que Posponer. la vez que la Claro. última constelación que hice, que fui con mi cuñada y con una amiga de mi cuñada, que fue cerca de su casa, pude acomodar, como bueno, dejar a los niños con el papá, con mi cuñado, todos juntos y ir caminando a la constelación, que era muy cerquita de su casa, me quedó como muy fácil. Pero es como también esto de, no siempre tiene que quedarte fácil, Claro. ¿no? Es como Nunca poder- queda A veces tenés que trabajar por lo Claro. que querés. Estaba pensando en terminar la idea que me preguntó Romy, que es esto. Una vez que constelamos un tema, que circule un poco, dejar que trabaje, ¿sí? Que la energía siga moviéndose. Después yo es personal, cada caso, yo acá digo cosas generales, después es personal, porque por ejemplo me pasó una chica que consteló y el otro día me dijo, Breni, hoy me salió esto y un grano acá y el otro. A esa persona le dije, deja que pase un proceso y Unís ahí, conectame en un vos tiempo. como terapeuta, unís la bio por ahí con la Cuando hago constelación. talleres de constelaciones, hago talleres de constelaciones, Claro. pero como cuando en mis sesiones particulares, actualmente, sobre todo Sí. que hago procesos de bio, está la mirada sistémica. Sí, Cambió completamente claro. Y porque me atraviesa. Para mí esto, no sé si lo dije, pero es una filosofía de vida, no Claro. es una herramienta. Yo miro la vida a través de esto. Claro. Esto de mirar desde otro lugar, ¿no? Una Ir vez que ves, integrando. no puedes dejar de mirar.
Totalmente. El que vio, Ya está. Qué hermoso. ya está. Cuando abriste los ojos, Claro. Ya no los puedes volver a está, cerrar. Tal cual, no te puedes hacer más el volumen. Bueno, gente, son 11:04. Si estás ahí mirando, ponenos un like, suscríbete a Improts TV, que nos ayudas un montón y no te cuesta nada. Te suscribís y además te enterás de toda la programación, si activás la campanita, te enterás cuando viene el próximo Reinas de Copas, que es el miércoles que viene a las 9:30 de la mañana. Y de paso, hoy a la tarde, a las 4:30, tenemos a las chicas de Hacete Cargo que van a estar hablando acerca de equinoterapia. Ya hablaron. Van a estar hablando. ¿de qué Ay, están no, ahí hablando? me la perdí. No me acuerdo. Bueno, van a estar con un tema. Tienen invitados también. Y siempre están con temas súper interesantes. Re. Así que no se lo pierdan. Hoy no hay, date cuenta. Hoy no. No, los miércoles no va a salir más. Ya vamos a entrenando la dinámica Bien. a partir de noviembre. Los miércoles ya no salimos en Date Cuenta por ahora. Así que nos vemos, conmigo se ven mañana y nosotros nos vemos el miércoles a las 9:30 de la mañana. Perfecto. Por este mismo canal, para seguir despertando conciencia hacia la quinta D, que es un poco el objetivo de este programa. Bueno, hermosas, Bren, un placer haberte tenido. Muchas ¿Quieren gracias, cerrar? Bren, por ¿Quieren venir. decir algo? Gracias, muchas gracias por traerte hasta acá. Tal cual. por traerte a vos misma. Muy bien. Por superar Gracias, obstáculos. chicas, me encantó. Bueno, hermosa. nos vemos el compartir. 20. Nos vemos el 20. ¿Quién dice antes? Pero el 20 acá. Claro. Pero ahí está acá. Obviamente. Nosotras quizás. Depende cómo se mueva todo. Gente, hasta el miércoles a las 9:30 de la mañana por este mismo canal. Chao. Chao, muchas gracias. Adiós. Adiós, buen día. Since the first time I saw you, I am running into you. Wherever I go, can I be with you? Be with you. Can I be with you? Wherever I go, can I be with you? Be with you. Can I be with you? Wherever I go. I wasn't trying to push myself into your way, but you seem to cross my heart on every single day. I wanted to go, but with a wave of a smile, I am ready.